Hay muchos estudios, esto está muy demostrado, del impacto directo entre reputación y resultados económicos. Es que la reputación es eso, es hacer las cosas bien y contarlas. De nada sirve hacer las cosas bien y no contarlas, pero tampoco vale hacer las cosas mal y contar que las haces muy bien. ¿Qué hace a la gente exitosa? Exitosa. Lo que hace a la gente exitosa es un elemento que le llama el elemento. Es el lugar donde se cruza lo que te apasiona con lo que se te da bien, con las cosas en las que eres bueno. Y todos tenemos varios elementos. Bueno, pues yo siempre animo a la gente que aunque no puedas dedicarte a ello a nivel económico ahora, lo hagas, porque está claro que se te da bien y eres bueno, que te gusta, te va a dar mucha alegría eso, y algún día pues, a lo mejor se convierte en tu profesión. La gente entiende que la venta es una parte de la vida, porque además es ridículo que en un mundo capitalista y consumista que vivimos, vender sea malo, porque es justo lo que hacemos todo el día, comprar. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Andrés del Toro, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, doctor en Comunicación y ha trabajado para la empresa británica Ogilvy. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Andrés, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, encantado de verte, de volver a verte y verte también. Y Bueno, estar aquí los contigo. espectadores tienen que saber que acabamos de grabar esta introducción, que hemos tardado 3 minutos o 5 en grabarla. Desde luego. O sea que más preparados no podemos estar para empezar. Eso es. Bueno, Andrés, cuéntame un poco resumidamente cuál es tu trayectoria profesional. Bueno, resumidamente un profesor universitario, ¿no? Tú sabes esto que dicen, ¿no? De esta broma, ¿no? De los profesores de colegio están enamorados de sus alumnos, los de instituto de los de su materia y los de universidad están enamorados de ellos mismos, ¿no? Ostras, no lo Te había pregunta un escuchado. profesor universitario su trayectoria, puede tener, no tener fin, no. Más allá de la broma, venga, para la gente que nos esté escuchando me tenga ubicado, pues, bueno, pues efectivamente, como has dicho, me licencié en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense. Empecé a trabajar en una gran agencia de comunicación, una multinacional que se llama Weber Shandwick, Ujú. de la comunicación, de las relaciones públicas. Bueno, primero hice prácticas, luego me quedé, estuve trabajando ahí unos cuantos años en la oficina de Madrid, también pasé por la oficina de Londres un añito para formarme en temas como comunicación digital, que estaba Ujú. empezando, la planificación estratégica, que me gusta mucho, y la creatividad. Y luego, bueno, he trabajado en Ogilvy, como bien has dicho. Ahí también tuve varias posiciones y fui director de medios sociales, del área de medios sociales. Y bueno, desde hace como más de 10 años, que lo estábamos hablando antes de empezar la grabación, pues soy profesor en la Universidad de Loyola, profesor asociado, es decir, un profesor externo, un profesional que da clases en la universidad, aquí en Sevilla, ¿no? Abrió la universidad, buscaban profesores por toda España y me surgió esta posibilidad y vine para acá, para Sevilla, que sabes que también estamos también en Córdoba. Y bueno, pues ahí doy clases en el grado de comunicación y ahora el grado de publicidad. Dirijo el máster de Dirección de Comunicación y Marketing Digital de esta universidad, pero bueno, yo sigo trabajando en lo mío, en mi profesión, trabajo por mi cuenta como consultor independiente en comunicación, marketing, medios sociales y todos estos temas y tengo pues bueno, diversos clientes y demás. Y por último también esa parte del emprendimiento, que hablamos también incluso antes de la entrevista, ¿no? Que bueno, pues estoy en proyectos de emprendimiento como colaborador, como socio en algunos casos, porque bueno, es algo que me gusta mucho y intento estar ahí siempre también. Después de tanto recorrido, ¿cuáles crees que son las claves para ser un buen comunicador? Uf, esa es una pregunta que difícil. Fíjate, un buen comunicador, yo siempre le digo mucho a los profesionales o a los alumnos o a la gente que está haciendo prácticas conmigo o con la gente que he trabajado, al final somos traductores, ¿no? Un comunicador es alguien que traduce algo, que en este caso puede venir del mundo empresarial o del mundo institucional o de quien trabajes, o un problema o una circunstancia, lo traduce a que todo el mundo lo consiga entender, lo consiga eh, asimilar, consiga entender la importancia de las cosas, ¿no? Creo que somos traductores, somos puentes, es la palabra, ¿no? Entonces, un comunicador es una persona que sepa entender los dos lados en los que está, de quién quiere contar algo y a quién se lo quiere contar, y al revés también, ¿eh? Que escuche mucho por el otro lado. Entonces somos un puente a las dos direcciones, ¿no? Entonces, fundamental ser un puente, ser un traductor, fundamental que el puente circule en las dos direcciones, tenemos que ser la gente que escucha, ¿no? Somos, en el caso de la empresa o de las instituciones, somos el oído de la empresa también. Y luego también creo que va un poco inherente a esto. Creo que un buen comunicador tiene que tener mucha empatía, entender a quién llega de verdad, que al fin y al cabo son personas. Al final usamos términos como no sé, públicos, target, ciudadanos, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Y se nos olvida que nos dirigimos a personas. Creo que tener eso en mente y empatizar con ellos es fundamental. Y también en esa misma línea, en la línea de la empatía, de
de entender que son personas, mucho sentido común. Yo lo digo mucho a la gente del máster, digo, estoy haciendo un máster de sentido común, que al final es el menos común de los sentidos. Ujú. Y la gente de comunicación tiene que echarle mucho sentido común a las cosas para que de verdad darle el valor que tienen y de verdad entender por qué pueden ser importantes o no serlo. ¿Crees que también un buen comunicador tiene que tener la capacidad de síntesis y de relacionar ideas? Sí, lo dice porque me estoy enrollando, no, es broma. No, no, no. No, desde luego, va con el hilo con el hilo de la traducción. Eso que he llamado traducción también es la capacidad de conectar ideas para que la gente lo entienda. Ahí está también el mundo de contar historias, ¿no? El famoso storytelling, ¿no? Que se dice, ¿no? Para poder explicar por qué algo es relevante, poder referenciarlo con algo que la gente ya entienda, ¿no? Ujú. Piensa, por ejemplo, vamos a ponernos extremos, ¿no? Cuando tienes que comunicar en términos de innovación médica, de ciencia, en el que la gente a veces no es capaz de entender la relevancia de eso, ¿no? O la importancia de eso. Mm. Pues al final, relacionar conceptos es fundamental para que la gente entienda cómo eso se lleva a su día a día, ¿no? Ujú. Los tecnicismos, importante también, no, Evitarlos. claro. Y Andrea, ayer estábamos hablando del viejo mundo y del nuevo mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el viejo mundo y qué es el nuevo mundo? Bueno, hay muchos viejos mundos y muchos nuevos mundos, ¿no? Ayer fue en el mundo un poquito del empleo, ¿no? Estamos hablando del Mm. trabajo, del empleo, ¿no? eh, de pues estas cosas que surgen ayer, ¿no? De las carreras universitarias son importantes, no son importantes, ¿no? Estamos también en ese mundo de... Bueno, yo creo que a lo mejor es una cosa que ha tenido todo el mundo... No soy capaz de ver si en otras generaciones, en otros momentos han tenido esa sensación de ser una generación bisagra o un lugar... Pero quizá con la inteligencia artificial, con lo que estamos viviendo, tenemos esa sensación de que, que algo está pasando, cómo está muchas veces las cosas de revuelta, la polarización, que también se habla mucho, ¿no? Tenemos esa sensación que estamos en un mundo, es como en un cambio de paradigma, ¿no? Creo que llevamos varios años ya viviendo la sociedad de la información, en el que hemos pasado a un mundo más industrial, ¿no? O del siglo XIX, la revolución industrial, a la que ya la sociedad de información de verdad es imperante, pero creo que con cierta tecnología que está viniendo es una realidad, este nuevo mundo, ¿no? Y eso va a afectar a todo y creo que va a afectar también a la educación, a cómo nos desarrollamos, a la carrera profesional, ¿no? Ese tipo Mm. de cosas, ¿no? Pero todavía estamos en un punto intermedio, por eso creo que hay que tener los pies en los dos sitios. Yo estoy todavía no de. Quizá porque ya soy un viejo millennial, ¿no? Ujú. No quiero tampoco dar el salto a nuevo mundo, quiero estar un poquito en los dos sitios. Hablábamos también ayer de la importancia que tienen los títulos ahora y que han tenido antes y que parece ser que la están perdiendo o que la van a perder. Sí, bueno, eso es una visión que tú comentabas, ¿no? Que ves que los títulos pueden tener menos valor. Yo dando una pensada, a veces hablando cuando la gente me habla de la universidad y el papel de la universidad, tiro un poco de cuando yo era estudiante, ¿no? Yo creo que la universidad depende de tus expectativas, ¿no? Y creo que a lo mejor a veces hemos perdido un poco la perspectiva. Em, lo hablábamos antes de empezar la grabación, ¿no? Que yo iba para ingeniero, ¿no? Y Mm. elegí estudiar publicidad. Y elegí estudiar publicidad no por nada, sino porque quería una carrera que me diese la sensación de disfrutar del camino, ¿no? Y que lo que aprendiese en el día a día me apeteciese, ¿no? Y no me llaman la atención las derivadas integrales y cosas así, me llama la atención, pues, la creatividad, las estrategias, las ideas, la comunicación, ¿no? Y la multidisciplinariedad que tiene la publicidad. A lo que voy, creo que la universidad es importante, o los títulos son importantes en función de qué esperes de ellos, ¿no? Un profesor de universidad, me acuerdo de primero, nos dijo, no sé qué esperáis de la carrera. Quizá lo dijo por supervivencia, porque esos profesores eran muy, muy teóricos y a lo mejor muchos no habían ni pisado nunca una agencia de publicidad en mi caso, pero decían, pero la universidad no es formación profesional, decían ellos, ¿no? Esto te estoy hablando hace 20 años. Formación profesional es la formación profesional. La universidad ha nacido para abriros la mente, para poner cosas en tela de juicio, para haceros pensar, para desarrollar vuestro pensamiento crítico, para conocer otras cosas, para probaros, para conoceros. Entonces, sí que puede ser, como digo, su instinto de supervivencia, pero creo que yo sí que viví esa universidad, ¿no? Esa universidad en la que, bueno, hubo asignaturas que quizá, qué pesadas, ¿no? O otras cosas, pero yo sí que viví esa sensación de cosas que no sabía que existían. Mm. En esa misma línea me acuerdo de mi primera asignatura de lengua y decías, lengua, no aprendíamos lengua pura y dura. El primer trabajo que recuerdo es que nos mandó a mirar el diccionario de la RAE, a buscar palabras y darnos cuenta cómo el diccionario de la RAE es súper parcial
y como era súper, claro, era un profesor súper mayor, no te lo esperaba, muy, muy mayor, y hablaba de machismo, por ejemplo, de cómo de machista es el diccionario y cosas así, y no habíamos nunca caído en nada de eso, cuando tampoco era un debate que hubiera en ese momento tan social sobre el lenguaje. En ese momento no había ese lenguaje de si el lenguaje, de que ese debate, perdón, si el lenguaje es machista o no, pero nos hizo ver, y, oye, pues es verdad que la diferencia es que cuando buscas un término en femenino o en masculino, ¿no? Entonces yo sí que creo que la universidad, como te decía, me dio eso. Ahora hemos ido un poco a la universidad que queremos, esperamos de ella que nos forme, nos dé una profesión. Y quizá es eso donde yo creo que está ahí ese error, ¿no? De, está muy bien pedir que nos dé una profesión, pero es que en un mundo donde las profesiones cambian cada día, tienes que saber qué profesión tienes, ¿no? Mm. Pensando en periodismo, que también, o en la comunicación, ¿no? No solo la publicidad, bueno, también la publicidad, ¿no? Muchos alumnos entran a la universidad con esa idea romántica de la profesión que ni siquiera existe antes de entrar en la carrera, pero que encima, después de esos 4 años, con lo que cambia todo, ni siquiera va a existir. Yo siempre digo que la gente que estudió la carrera conmigo no nos hemos dedicado a cosas que no existían cuando estudiábamos. Y no nos hemos dedicado a ello 20 años después, nos hemos dedicado a ello justo al acabar, a cosas que no existían. Mm. Entonces, depende un poco lo que le pidas a la universidad. ¿Los títulos han pedido valor? Puede, pero yo sí que no puedo evitar, quizá por profesión Ujú. universitaria, defender también el papel de la universidad como esa apertura de mentes. Ujú. Y también, una última cosa, también depende de dónde vengas. Quizá también por mi perspectiva personal. Puede que los títulos no valgan nada, pero a ciertas personas que tienen que estar en los sitios por su mérito, un título les ayuda a justificar un trabajo, a justificar un mérito, a representar algo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, por eso te digo que yo voy a tener los pies en los dos sitios, ¿no? En el Ujú. viejo mundo que sí, pero también sí que creo que las empresas cada vez no les importa tanto el título, o títulos que no te esperabas que les importen, ¿no? Las empresas de tecnología buscan filósofos, ¿no? Mm. Por ejemplo. Y las de publicidad, matemáticos. Y mencionabas antes que en el mundo de la publicidad se suele romantizar bastante. Ujú. em, ¿Cómo es realmente el mundo de la publicidad y si se puede tener ética dentro de él? Bueno, son dos preguntas, hay que pensarlo. ¿Cómo es el mundo de la publicidad? Venga, vamos a quedarnos primero con lo. Hablamos de lo bueno, ¿no? Lo bueno de la publicidad, la comunicación. Vamos a hablar de en el conjunto, ese universo, ¿eh? La comunicación corporativa, las relaciones públicas, el marketing. Ujú. Yo creo que lo más maravilloso de ese mundo es que es un trabajo divertido. O sea, no te aburres nunca, no es nada rutinario. Cada día es una cosa nueva, cada día es una aventura. Para la gente que seamos curiosos y tal, es perfecto, porque de cada cliente aprendes, de cada cosa proyecto aprendes, de cada público aprendes. Entonces, es probablemente el trabajo menos rutinario y más divertido que existe. Ujú. Quizá la parte mala, que es muy demandante personalmente. Al no ser rutinario, también Ujú. es muy estresante y también para ser rentable, pues obviamente cuesta mucho ser rentable, entonces supone mucha presión Ujú. en objetivos, en ganar dinero, en ganar clientes. Entonces es un trabajo muy exigente a nivel personal. No puedes separar bien a veces tu vida personal y tu vida profesional. Es duro esa parte. Eh, pero bueno, quizá también se están dando pasos en algún momento en cuidar más a la gente. Sí que me lo creo que lo que yo viví cuando empecé en el mundillo en este sector, a lo que veo ahora en las empresas, que a se cuida más a la gente y se da cuenta que no se puede ir con esa locura también que existía. No es una cosa exclusiva de nuestro sector, ¿no? Muchos sectores que van con esa locura. Ujú. Y luego respecto a la ética, pues sorprendentemente, fíjate, yo creo que de primeras todo el mundo dice, uff, que ese sector no puede ser ético, ¿no? Porque esto de, o de vender, o defender a los malos, o defender. ¿Quién necesita comunicación? ¿No? Los que tienen a veces cosas que Que ocultar. ocultar o cosas así. Pero también creo que a la par que la sociedad es un sector que ha evolucionado mucho y que eso ya es más un poco un mito, ¿no? Tú sabes, no te acuerdas de clase y a lo mejor la gente que nos escucha habrá oído del concepto de greenwashing, ¿no? El lavarte la cara para parecer medioambientalmente responsable, ¿no? Y luego ese concepto de greenwashing se llevaba muchos washing, ¿no? Lavarte la cara para parecer, yo qué sé, que defiendes los derechos de las personas LGTB, que defiendes los derechos de las mujeres, ¿no? Todas estas cosas eran muy habituales. Ese maquillaje de querer ser ético y querer ser responsable. Pero la sociedad de ahora es muy demandante y no permite esas medias tintas y no permite Ujú. esos engaños. Entonces, yo creo que nos está obligando a este sector a ser muy ético, la Ujú. sociedad, y cada vez más veo cosas muy interesantes a nivel de ética en las empresas, ¿no? Muchas agencias, si un cliente no estás de acuerdo con sus ideas, te permiten no trabajar con ese cliente. Muchas agencias ponen imposición de cierto tipo de clientes que no aceptan directamente, Ujú. ciertas industrias que no aceptan trabajar con ellos. O sea, curiosamente, pues no todo vale. Ujú. Y aunque tengamos esa mala fama de que todo vale en publicidad, no, quizá ha evolucionado como con los tiempos, ¿no? No es la publicidad del Mad Men, Ujú. en el que todo, yo qué sé, ¿no? Que era más
de otra manera, ya la publicidad cada vez más seria y la comunicación también. Sí, y creo que también se relaciona mucho la publicidad con los medios de comunicación cuando son dos mundos aparte. Ujú. Y creo que cada vez también los medios de comunicación están peor valorados. Y claro, como te digo, se suele hacer la relación y se confunde el mundo de la publicidad con el de los medios de comunicación. Totalmente. Te quiero preguntar ahora de qué fue tu doctorado Mi doctorado fue sobre marca personal digital. y qué es la marca personal, porque antes hablamos sobre que está en auge, pero me dices que lleva en auge desde hace un montón de tiempo. Sí, efectivamente. Pues bueno, a mí me gusta cuando hablo del doctorado explicar que yo lo elegí porque yo quería con el doctorado, quizá por ese espíritu pragmático de ser un profesional, intentar aportar a la gente algo que les sirviese, que les fuese útil, ¿no? Un doctorado no tiene por qué ser eso, ¿no? Pero yo buscaba eso. Y entonces, buscando y buscando, detecté qué era la marca personal y dije, uy, esto es útil. Y tiene que ver con lo que es marca personal. Porque la marca personal es, y es lo que yo busco en el doctorado, aplicar cosas del mundo de la comunicación, del marketing, del branding, al desarrollo de la carrera profesional. Es decir, la gente puede pensar de primeras que marca personal es cómo te vendes, simplemente, ¿no? O ponerte un logo, ¿no? O hacerte una foto así, ¿no? Que siempre digo la broma esta de él. Eh, pero no, es más, mucho más de eso, mucho más allá de eso. Es decir, las empresas llevan décadas aprendiendo, bueno, desarrollando marketing, comunicación y han aprendido mucho de la psicología o de la sociología, ¿no? ¿Por qué no el desarrollo profesional puede aprender del mundo del marketing y la comunicación? No volvernos locos, Mm. pero es eso, ¿no? Entonces, eso es marca personal. Obviamente implicará la venta, pero no solo eso. Implica a lo mejor tener una estrategia, implica a lo mejor entender a quién te diriges, indica a lo mejor contar cosas. Te decía, llevando auge varios años. Claro, la marca personal nació con un artículo que escribió en los años 90, hablando de que todos somos empresarios. Tú y yo somos empresarios. Nos estamos Pero, vendiendo todo el día los unos a los otros, ¿no? efectivamente, pero el artículo decía que tú eres, pues, yo S.A., decía el artículo, ¿no? Es decir, yo soy Andrés S.A. porque yo puedo considerar mi carrera profesional como una empresa. Tengo clientes, tengo proveedores, estoy en un momento de inversión, como puedes estar tú, o en un momento de pérdidas, o en un momento de ganancias, ¿no? Entonces, esa idea que es muy tonta, muy sencilla, muy norteamericana, pues tiene mucho potencial porque es, ostras, pues si yo me puedo considerar empresa, puedo utilizar cosas del mundo de la empresa. Eso es la marca personal. ¿Qué pasa? Porque está más en auge últimamente, pero últimamente no solo hay un nuevo auge ahora que lo hablamos también antes de conectarnos. Hubo un primer auge muy potente con el nacimiento de los medios sociales, porque cualquiera tiene una huella digital. Cualquiera, Mm. quiera o no quiera, voluntario o involuntariamente, buscas tu nombre en Google, buscan tu nombre en Google y hay una huella digital. Mm. Pues aunque no quieras, tienes una marca personal digital que se sumaba a la que ya tenías personal. Y parece que muchos expertos hablan que con el nacimiento de la inteligencia artificial, la gente va a buscar marcas personales, va a buscar gente a la que confiar, a la que creer. Y entonces puede ser que tenga otra edad dorada, que no ha acabado ni siquiera la anterior, el concepto de marca personal. Pero eso sí, una cosa importante, como académico también de este tema y que sí que desarrollé un modelo práctico y la tesis acaba con un modelo práctico, también soy crítico ante el concepto. Mm. No creo que todo valga y sé la parte mala también. También estás especializado en medios sociales y la presencia profesional en medios sociales. Sí. Explícame eso de presencia profesional, porque todo el mundo puede estar precisamente en las redes sociales, pero ¿cómo es que hay una presencia profesional? Claro. Bueno, me he dedicado muchos años, mi vida profesional, empecé en comunicación corporativa tradicional, pero me fui especializando en digital. Y como te decía, muy vinculado a mi tesis doctoral, ¿no? Trabajé años y sigo trabajando en la comunicación digital de empresas y eso lo he llevado a las personas con mi tesis y también con mi día a día, ¿no? Yo tengo clientes que son personas profesionales, ¿no? Directivos o asesoro a gente, a un alumno que necesita ayuda y le intento orientar. Sí, la presencia profesional es verdad, quizá tiene un poquito, ¿no? ¿Dónde se parte de lo profesional y lo personal? ¿Dónde se divide? Es Mm. verdad que a veces no es fácil separarlo. Pero sí que lo digo mucho profesional por delante porque la gente todavía tiene miedo muchas veces a las redes sociales, a la exposición. Cuando fíjate lo que aprendí en la tesis doctoral y lo que sale de mi investigación es que lo que más se valora es ser auténtico y ser uno mismo. La gente quiere seres humanos al otro lado de las redes. Y eso es lo que genera mejor marca personal, ¿no? Entonces, cuando hablo de que yo soy experto, bueno, experto, ¿no? Que me dedico, que he trabajado, especialista en temas de marca personal y por lo tanto presencia digital de profesionales, tiene que ver con eso, con cómo cuentas, hablando de comunicación, cómo explicas en lo que eres bueno, lo que se te da bien, a través de las redes sociales, ¿no? O a través de la comunicación digital. A eso me refiero. Tu lado más profesional, ¿no? A lo mejor tu lado más personal, más íntimo, ¿no? Ujú. Futuro del mercado laboral. Uy. Este tema es que me apasiona porque, claro, ayer estuvimos hablando por WhatsApp antes de la entrevista, posibles temas que podríamos tocar.
Y al final nos acabamos enrollando un montón porque los temas me parecían tan interesantes y uno que tocamos fue el futuro del El mercado futuro del laboral. mercado ¿Qué me laboral. puedes decir de ello? Uf, cuando tuve que hacer la tesis doctoral, me tocó investigar de ese tema, ¿no? Yo obviamente no soy un experto en relaciones laborales ni en desarrollo de personas, pero me tocó empaparme de hacia dónde iba. Había un libro muy famoso de Rifkin que se llama El fin del trabajo, que vaticinaba que el desarrollo tecnológico destruiría empleo, porque las máquinas Mm. harían el trabajo de personas. Rifkin no se estaba oliendo ni siquiera a inteligencia artificial, ¿no? Em, Vivimos un mundo. No vamos a hablar del futuro, vamos a hablar incluso del presente que nos da pistas del futuro. Yo siempre digo, cuando hablo de marca personal, que va muy unido a esto, que vivimos un mercado laboral muy interesante porque, por un lado, cada vez es más exigente en el sentido de que tenemos que ser cada vez más flexibles, aprender más rápido, tener habilidades cada vez más blandas, ¿no? Frente a las duras, ¿no? Menos técnicas y más capacidades de adaptación, ¿no? Eh, También es exigente en el sentido de que muchas veces pues, tienes que vivir en muchos sitios o hacer muchas cosas o trabajar con gente muy diversa. Y ante esa exigencia hay una cosa contraria que es que a la gente cada vez le pedimos más al trabajo. ¿Qué quiere decir con que a la gente le pedimos cada vez más al trabajo? Yo siempre pongo los ejemplos de antes el abuelo entraba de botones en un banco y si era más o menos apañado, acababa de director de sucursal, ¿no? Es decir, sabía que ser botones en un banco con 16 años era triunfar porque tenía 50 años de carrera profesional, gestionada por el banco y a lo mejor a tu abuelo o al abuelo de quien fuera esta historia, no le gustaba su trabajo, pero da igual, el trabajo pagaba facturas y era para lo que era el trabajo. Pero nuestras generaciones, no todo el mundo, esto es importante, yo creo que siempre digo que que es como un espectro, ¿no? Que hay gente que el trabajo sigue pagando facturas y está muy bien y no es peor o mejor, pero hay gente y cada vez más gente, como quizá yo me siento identificado y creo que tú también, ¿no? Mm. Quizá por eso también este podcast, que le pedimos al trabajo más cosas. Le pedimos que nos realice, que nos ponga retos, queremos que éticamente esté en nuestra línea, lo que se habla, lo que se trabaja, perdón, en esa compañía. Entonces, claro, ante un mundo laboral cada vez más exigente y nosotros que le pedimos cada vez más al trabajo, hay un choque ahí brutal, ¿no? Hacia ahí va hacia eso va el mercado laboral. Gente que, o empresas que den significado a las personas y personas que buscan significado en el trabajo porque saben que si van a estar 8 7 6 10 horas al día en un trabajo, quieren que les haga felices o por lo menos que le aporte cosas. Eso vinculado a otras cosas que creo que pasan en el mercado laboral. El cambio del concepto de profesión, ¿no? De cómo se diluye todo. Bueno, por supuesto la inteligencia artificial, pero bueno, se debería hablar muchísimo de ello. No creo que todo el trabajo que se destruya va a ser sustituido por inteligencia artificial. De hecho, ahí te animo, luego te lo digo después o en comentarios, hay vídeos muy interesantes que hablan de esto. Me gusta mucho la Fundación Cote, que es una fundación española que explica cómo el mundo al que vamos va a un mercado cada vez menos, perdón, a un trabajo cada vez menos cualificado y cada vez más cualificado y se está destruyendo justo el empleo de clase media. Y eso es ¿dónde entras? Si te quedas en el empleo poco cualificado o saltas al muy cualificado, eso también el mercado laboral lo va se va a notar. Y bueno, es difícil hacer más previsiones del mercado Mm. laboral porque no soy efectivamente un experto, pero sí que creo que tenemos que estar cada vez más preparados ante eso. Ujú. No, insisto, no digo que esté bien, es lo que hay. Haciendo este podcast, he llegado a la conclusión de que mi lugar en el mercado laboral no existía, sino que lo tenía que crear. Ujú. ¿Crees que es así para todas las personas o existe un hueco para todo el mundo? Uy, bueno, está el concepto de nicho de mercado o de long tail, no sé si lo conoces, esa idea de que al final los nichos son infinitos, que apoyaría tu idea de que tú puedes siempre encontrar tu hueco y crear tu propio hueco. Mira, el concepto de marca personal, no sé si va tanto como, pero va muy bien con lo que te voy a decir. El concepto de marca personal nace de una realidad que es la autogestión profesional. La autogestión profesional es igual una cosa analizada, que tiene cosas buenas y cosas malas, que es que cada vez más nosotros somos los responsables de nuestra carrera profesional. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? No se me entienda mal. No quiere decir que tú eres el único responsable y que es culpa tuya o... Porque eso sería mentira, ¿no? Hay gente que tiene enchufes o que llega a los sitios... La meritocracia no es cierta tal cual, ¿no? Hay gente que no partimos todos del mismo lugar, ¿no? Pero sí que esta afirmación va más por el hilo de, oye, ya no va a haber un departamento de recursos humanos que se va a preocupar porque entres de botones y acabas de director de sucursal. Volviendo al ejemplo del abuelo.
Eres tú más o menos el que tienes que intentar llevar el rumbo de tu carrera profesional, saber cuándo actualizarte, saber cuándo cambiar. Vamos a trabajar casi 50 años. Eso es un horizonte de tiempo muy grande. Hacer 50 años lo mismo, uff, Ujú. hay un fenómeno totalmente establecido que se llama el fenómeno de la segunda carrera, que es que casi nadie tiene una única profesión en toda su vida laboral. De hecho, se tienen 3, 4, 5 profesiones en una vida laboral y eso mi generación y la tuya lo vamos a vivir. Yo voy por mi segunda profesión, ¿no? Ujú. Em, ¿Qué quiero decir con esto? Que sí que es cierto, y por ahí va la marca personal, que cada uno tiene que un poquito coger las riendas de su carrera profesional en la medida de sus posibilidades. De hecho, el concepto de marca personal habla de seas quien seas, da igual que seas un fontanero, un carpintero, un directivo o un médico o lo que sea. Tienes que asumir que tienes que hacerte, que coger las riendas, perdón, de gestionar tu carrera profesional. Y eso me vincula a lo que tú estabas diciendo. Gestionar las riendas de tu carrera profesional te puede llevar a hacerte un nicho, a hacerte un hueco, a buscar un empleo que no existía o te puede llevar a cosas que todavía no existen, ¿no? Ujú. Si lo he entendido bien, la marca personal es cómo te ven los demás. No solo eso, si la marca personal es, volviendo a hablar de comunicación y demás, es asumir que tú proyectas algo en los demás, gestionarlo, pero va desde dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver con percepción? Sí, pero tiene que ver con más cosas. Aquí no te acordarás de las clases del concepto de reputación, me parece muy interesante traerlo aquí a la colación, porque es un concepto que explica el valor de la comunicación, que veníamos diciendo en el camino que la comunicación a veces no se cuida, ¿no? Mira, la reputación es un intangible, ¿no? Es algo que no podemos tocar, pero que Ujú. es súper valioso. A nivel corporativo se sabe que genera negocio. Sin reputación no hay negocio. Pero a nivel personal también te genera negocio, te genera empleo. ¿Y la reputación qué es? ¿Es cómo te ven los demás? No va más allá de eso. Implica que la gente le haya puesto una evaluación a cómo te ven. Implican ver, implican que hayan tenido, por ejemplo, decíamos en clase, ¿no? El reconocimiento de tu comportamiento, ¿no? Es decir, yo con lo que comunico genero unas expectativas. Mm. Si después de tener un trato conmigo, trabajar conmigo, comprar mis servicios o colaborar, crees que he cumplido la expectativa que tú te esperabas de mí, pues al final reconoces que me he comportado como esperabas. Y eso es Mm. reputación. Es decir, es lo que esperaba frente al gap reputacional. Oye, me habías prometido algo que no se ha cumplido, o al revés, cuando comunicas mal, me ha sorprendido que esto era mejor de lo que esperaba, ¿no? Entonces, marca personal no es solo cómo te ven, es también eso, es como esa reputación que tienes. De hecho, yo insisto mucho en marca personal. Marca personal no es tener muchos followers o que te conozca mucha gente, ¿no? ¿Cuántos políticos a nuestro alrededor? No voy a decir ningún a propósito. Son muy conocidos. Venga, vas a decir uno. Putin. ¿Quién no conoce a Putin, no? Ujú. ¿Tiene buena marca personal? ¿Es reputado? Depende de ante qué stakeholders, ante qué público Le se puedes valore, vender. ¿no? Entonces, Mm. marca personal no es ser muy conocido o ser muy bien visto. La imagen es algo más frágil, más temporal. La reputación es algo más sólido. Y ahí creo que es donde entra el concepto de marca personal. Ujú. ¿Tú recomendarías a todo el mundo estar presente en las redes sociales, tenga el trabajo que tenga? Pues fíjate, es una pregunta que me hacen mucho. No sé si yo soy muy poco dado a dar, a ser como categórico, ¿no? A todo el mundo tal. Yo diría que creo que todo el mundo, independientemente de su profesión, casi todo el mundo puede beneficiarse de tener una presencia cuidada en redes sociales. Decir que todo el mundo debe hacerlo, eso quizá a lo mejor es muy aventurado y es una presión que yo no quiero añadir a la gente, pero la realidad es que todo el mundo se puede beneficiar de esa presencia digital, ya sea para esta reputación, para conseguir oportunidades, para conocer a gente, para aprender, ¿no? Mm. Para muchas cosas. ¿Y qué consejos puedes dar a las personas para mejorar su comunicación digital? Mira, es un poco a veces lo que dice mi tesis, o lo que digo a veces cuando doy charlas, pero así como muy concentradito. Yo siempre aconsejo, lo primero, es saber para qué lo haces. Es decir, cuál es tu objetivo eh, profesional. Ujú. Y aquí luego, si quieres, hablamos un poquito de eso, pero hablo mucho de vocación, de descubrir lo que te gusta y demás. Eso ya te va a responder muchas preguntas que te pueden surgir, ¿no? Lo típico que me dicen, Andrés, ¿pongo esto aquí o qué pongo aquí? Yo siempre digo, pero depende. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo qué te quieres posicionar? Depende de eso, pondrás una cosa o la otra. Tú mismo tienes tu propia respuesta. Entonces, el para qué, el objetivo es fundamental. ¿Qué objetivo, qué visión profesional tienes? Y por ende, cómo vas a usar las redes sociales. Lo segundo, que es lo que más pereza le da a la gente, es, coño, si tenemos que aprender, tenemos que aprender del marketing y de la comunicación, investiga un poco.
investiga cosas básicas. ¿Cómo es tu entorno? ¿Qué tendencias hay? ¿Qué hacen otros? El famoso roba como un artista creativo, ¿no? Aprende de los demás. em, Conócete mejor y sobre todo conoce a quién crees que va a dirigirse tu marca personal, quién la va a leer, quién la va a ver, ¿no? Mm, Es un consejo fundamental. ¿Para qué? Y investigar, ¿no? Entender dónde te mueves. Y luego, en otro orden de cosas, podemos hablar un poquito de los factores que serían de mi tesis, los principales. El principal que te he dicho antes, además, sé tú mismo, sé auténtico y sé coherente. Si eres un tío simpático, sé simpático en redes, pero si eres un tío un poquito serio, pues no vayas de simpático en redes porque queda muy artificial, ¿no? Esa foto ahí ujú, te... no eres tú, ¿no? Sé auténtico, intenta ser muy altruista, ser relevante, da cosas de valor a los demás, cosas que a los demás les apetezcan escuchar. Eh, Al final las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero lo bueno es que tienen mucho altruismo digital, ¿no? mm, Ese profesional que te cuenta que quieres cambiar un grifo y te vas a YouTube y aprendes a cambiar un grifo, aunque luego no le llames a ese fontanero, ¿no? Eh, Sé auténtico, sé relevante, que se va de eso, ¿no? Sé altruista, intenta ser diferente, ujú, no copiar a los demás, aunque ser tú mismo ya te hace diferente, y cuida las relaciones, ujú, cuida a los contactos. Y luego poner un más uno, un extra más, hay que ser constante. La vida, el mundo es de los tenaces. Muchas veces me preguntan a los alumnos, bueno, ¿y cómo tal? Y a veces la tenacidad se me olvida contarlo, ¿eh? Todo el trabajo, como digo yo, el dejarte los cuernos durante años no se A mí cuenta. me gusta más hablar de perseverancia porque Perseverancia. ser constante todo el tiempo, al final te pones malo, lo que sea, Mm, no fallas, pero la perseverancia es lo que te hace efectivamente. seguir incluso aunque te caigas. Totalmente. Y respecto a la autenticidad, claro, se suele decir, sea auténtico en redes, pero vamos, mi familia y todo el mundo me lo dice mis amigos y es que eres muy diferente en cámara a como eres en persona, ¿no? Pero no lo hago aposta, es porque pasa solo. Y de hecho hay veces que en una entrevista parezco súper entusiasmado y no sé qué, y en otra entrevista pues estoy más tranquilo, más calmado. Sí, Y al final eso también es ser auténtico en el momento, no ser estar delante de la cámara como crees que estás en ese momento. sí. La autenticidad también es no ser perfecto. Mm, eh, Mostrar tu lado más humano. Mostrar que eres una persona, que estás aquí, pues como estamos ahora mismo en el salón de tu casa, ¿no? Y mm, eso es autenticidad, ¿no? El no tener ujú, de haber creado un espacio artificial, ¿no? También es ser auténtico, ¿no? Entonces ujú. puedo visualizar que esto es un poquito más tu vida, ¿no? Y lo que haces, ¿no? Total. Vamos a volver al tema del sistema educativo porque me Vale, apasiona este tema. Yo siempre he vale. sido muy crítico. Ya sabes que yo entré a la universidad porque es lo que tocaba, no sabía lo que quería y al final acabé encontrando lo que no quería y por lo menos eso lo tengo claro. Y claro, antes hablábamos del futuro de las universidades, pero creo que también los institutos y los colegios van a tener que cambiar en su forma de dar clases y quiero preguntarte tu opinión respecto a ello. Bueno, yo es cierto que no soy un especialista en educación me refiero de esos tipos de niveles, ¿no? De nivel pues, de primaria, de secundaria y demás. Yo te puedo explicar mi preocupación de, de que algo hay que hacer porque, Hombre, también eres profesor, por eso te pregunto, claro, claro. sí, sí, sí. Te digo, va por esa línea, porque cada vez como vivo yo, la evolución de cómo vienen los alumnos. Y no puedo evitar expresar mi preocupación, ¿eh? Em, Cada vez la gente lee menos, Mm, por lo tanto, es menos reflexiva. Y eso es algo que ya llevamos muchos años, ¿no? Que la gente no leyese, incluso dedicándose a comunicación. No hablo de Quijote, hablo de leer medios de comunicación, leer una revista. ¿Quieres trabajar en el Vogue? Pues léete el Vogue, ¿no? Pero es que a lo mejor no te lees el Vogue siquiera, ¿no? Entonces, leer, la gente lee cada vez menos, eso me preocupa. Y por lo tanto, porque leer lleva aparejado reflexionar, pensar, pero cada vez me encuentro que también les cuesta más a la gente expresarse. Vamos a pensar, porque fíjate hacia dónde vamos, ¿no? Es normal que la gente cada vez lea menos porque tenemos otro tipo de ocios, otro tipo de entretenimientos. Luego llegan, y yo no soy, bueno, obviamente soy un profesional de comunicación y de las redes sociales, y yo no soy para nada qué malos son las redes sociales, pero no puedo negar que un TikTok o similar nos chamusca el cerebro y nos lo pone hasta arriba de dopamina. Y entonces, claro, yo entiendo, un alumno llega a clase y no puede hacerte un sweep up, ¿no? Está como, no aguanto. Tú además que me conoces, que tú sabes que yo pido, por favor, por salud, de hecho lo hago por salud del alumno, ¿eh? Por salud emocional y mental del alumno, que no se usen ordenadores, no se usen móviles en mis clases. Lo odian, pero lo hago porque les intento regalar 2 horas de desconexión de la máquina, de la Matrix, ¿no? Y de aceptar que no todo se puede hacer sweep up, ¿no? mm, Eso es lo primero. Entonces, por un lado, el problema que tenemos en ese sentido me preocupa,
y creo que eso hay que trabajarlo ya en edades más tempranas. Yo creo que cada vez va a haber más movimiento en que tengas que ser cada vez más mayor para tener un móvil, por ejemplo, ¿eh? Creo que va a ser cada vez más generación, se va a ver como una barbaridad. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que dentro de unos años, igual que se veía como una barbaridad que los coches no tuviesen cinturón de seguridad para los niños, donde ya son sillita, quizá dentro de unos años se va a ver como una barbaridad que a los niños se les den móviles y pantallas. A lo mejor me equivoco. Sin demonizarlas, pero sí que pasa algo ahí. A nivel, algo pasa. Y luego el problema de la expresión está agravándose con ChatGPT. Si ni siquiera eres capaz de redactar un mail porque se lo pides a ChatGPT, es muy difícil que te sepas expresar. Y entonces me encuentro cada vez más, pero no digo yo, ay, además no me gusta ese momento de ser profesor, no quiero ser ese profesor mayor que, ay, estas generaciones cada vez vienen peor. No, no voy por ahí, ¿no? Yo además que soy de los que confío, soy un optimista, vamos, convencido y siempre creo que siempre hay algo bueno en todas las generaciones y en cada alumno creo que hay algo bueno. Incluso en el que parece que no hay nada bueno, siempre creo que hay algo bueno en cada persona que se puede sacar. Pues me preocupa que, siendo tan optimista, me preocupa la incapacidad de expresión. Eso se suele decir, lo de que cada generación tiene algo bueno, hay que mirar lo bueno, pero yo sí creo que hay generaciones peores que otras. Ujú. Y yo me comparo con la generación de mis padres y, tío, cuando sales al mercado laboral, cuando te enfrentas a la vida de verdad y empiezas a tener problemas reales, pues tú dices, jolín, yo es que no tengo esas herramientas que mis padres sí tenían, Mm. si tuvieron porque no estaban todo el día con la pantalla y Ujú. tienen esas habilidades sociales y tienen esa capacidad de adaptación que hablaba antes. ¿Sabes qué se decimos mucho los millennials mayores en las reuniones? Qué suerte, nunca nos va a faltar el trabajo. Total, totalmente, totalmente, porque es verdad que nos confiamos, nuestra generación se confía un montón. Vamos, yo mismo me creía que por tener dos carreras, yo he estudiado el doble grado de Relaciones Internacionales y Comunicación, y bueno, Ujú. me imagino ya lo habréis supuesto, pero Andrea ha sido profesor mío, y yo pensaba que por tener dos carreras, un máster, y ya iba a ser el El rey rey del del mambo. mambo, iba a ganar 5.000 euros al mes, o 10.000 incluso, Os y pasa a muchos eso. sí, total. Bueno, hablando del tema del dinero, ¿cuánto suele cobrar un director de comunicación? Vale, ese salto de... Vas a ir Total. de algo tan emocional a algo terrenal. Pues mira, te voy a decir que ya he dicho algún depende. Siempre digo en clase que se ríen mucho. Depende es la primera palabra para empezar a cobrar cuando eres consultor. Vale. Porque la respuesta a toda pregunta es depende, ¿no? Mm. Pero aquí este depende también es muy honesto. El director de comunicación depende un poco de la empresa. Depende de tu experiencia. Depende del valor que se dé a la comunicación en esa empresa. Entonces no se puede comparar un director de comunicación de una pyme que de un IBEX 35. Entonces, ahí la variedad. Puedes tener un director de comunicación muy junior, muy jovencito, que tendrá un poquito más del sueldo mínimo interprofesional, y un director que esté a lo mejor en el IBEX, que a lo mejor pues esté ya con 6 cifras brutas anuales en su sueldo, ¿no? Es difícil hacer una única cifra. Pero sí que creo, y un poco al hilo de algo que estamos comentando a veces en algunos momentos en la entrevista y demás, y hemos comentado también antes, por desgracia, creo que cobran menos de lo que deberían. Creo que comparado con sus homólogos en marketing u otras áreas funcionales de la empresa, creo que no se dan cuenta las empresas de la importancia crucial que tiene para la propia supervivencia de la empresa ese director de Ujú. comunicación. Y por lo tanto, eso afecta a que su presupuesto es reducido y a que su sueldo también es más reducido que el de sus compañeros. Hay veces que vuelvo a la Universidad Loyola para ir a los grupos de fe y yo me doy cuenta que digo, vaya cambios radicales hechos respecto a los que están estudiando aquí, porque claro, hay muchos, veo que la mayoría no se están dando cuenta de lo que es la realidad del mundo, Ujú. de lo que es el mercado laboral, de lo que es la situación real de España, de Andalucía, de Sevilla. Y me hablábamos ayer de que estamos preocupados por incentivar el emprendimiento en Andalucía y en España en general. ¿Qué crees que está pasando en mis generaciones? Porque existe como ese bloqueo mental de vivo en una burbuja, en un mundo y no veo lo que es la realidad. Ay, bueno, también hay que entender, ahí sí que es importante que tú también partas de dos cosas. No es una cosa generacional, sino que también tú estás condicionado por la gente que te rodea, ¿no? Es decir, tú, aunque creas que conoces a gente muy, muy, muy diversa, en verdad no conoces gente tan diversa. Es difícil conocer a gente muy diversa, ¿no? Yo, fíjate, la fortuna que he tenido en mi vida profesional y personal con toda mi trayectoria es que he estado en los sitios más diversos del mundo, ¿no? Yo vengo de una familia, que ya lo hablábamos ahí, ¿no? Vengo de un lugar muy humilde, una familia muy humilde, un barrio muy humilde.
llegué a la universidad, conocí a gente muy diferente a mí y luego los trabajos he conocido a gente aún más diferente y aún más diversa que me ha abierto la mente y me ha hecho, por un lado, respetar otras formas de ver las cosas, por un lado, me ha hecho pues, poner en tela de juicio mis ideas, ¿no? Entonces, sí que es importante tener en cuenta que eh, sí que es generacional, pero también concretamente, pues al final sois una generación que ha estado muy cuidada. Claro, no habéis vivido. Pero bueno, también yo creo que mi generación está muy cuidada. Pero bueno, se ha sobreprotegido, ¿no? Ujú. Quizá desde en casa también como dentro del proceso educativo, y eso, esa protección que no tenía ninguna mala intención, os ha hecho creer que el mundo acaba aquí y no sabéis que el mundo está mucho más lejos de donde acaba. Pero por eso hablábamos, fíjate, antes de hablar, hablábamos del Erasmus, ¿no? Dicen los viejunos, que odio esa expresión, que el Erasmus es la nueva mili. Me parece horrible. Yo ya mi generación ya no hizo el servicio militar, pero es verdad que un Erasmus te abre mucho la mente porque conoces gente muy diferente a ti de verdad. Ya no hablo Ujú. solo de país, porque puedes conocer a lo mejor también a un catalán, a un vasco, a un gallego, a un valenciano en tu Erasmus y también te cambia la vida eso, te cambia la forma de ver las cosas. Pero sí, yo creo que por eso vuestra generación sí que es cierto que tenéis esa burbuja y que es lógico y que no y que es normal y de verdad no os miro desde arriba diciendo, uy, estos que no saben nada de la vida, para nada lo entiendo. Tiene que ver con la juventud y es normal, pero también creo que tenéis una posibilidad que otras generaciones no tienen de conocer a gente de cualquier parte del mundo si queréis. O sea, es curioso cómo no salís de esa burbuja, de ese círculo pequeño, cuando en verdad tenéis más llaves que nunca para conocer a gente súper diferente y muchas veces sin salir de vuestra propia ciudad. Sevilla es más diversa de lo que pueda parecer. Lo que pasa es que siempre vemos una Sevilla, ¿no? Hablábamos también, y me acuerdo que en clase hacían mucho hincapié que no es lo mismo comunicar que vender, que un comunicador defiende la imagen de la empresa o la cuida Y y, construir la reputación que hemos dicho y antes, construir la reputación, otra cosa es vender, que sea marketing y tal. efectivamente. Claro, hablábamos también de que existe un estigma por vender. ¿Por qué crees que ocurre? ¿Por qué crees que vender se ve mal? Fíjate, vender y venderse, si estamos hablando de marca personal. Bueno, eso puede tener muchas lecturas históricas, ¿no? Hablábamos también en el camino, pues al final nuestra cultura de un país es más con educación más cristiana frente a los anglosajones, eso se sabe históricamente, se ha estudiado, ¿no? De que los protestantes, pues los Mm. anglosajones están más preparados, los protestantes para el mundo de los negocios frente a esto. Creo que tiene que ver con el miedo a la venta. Creo que cada vez menos, también te lo digo, ¿eh? Cada vez la gente entiende que la venta es una parte de la vida, porque además es ridículo que en un mundo capitalista y consumista que vivimos, vender sea malo, porque es justo lo que hacemos todo el día, comprar. Mm. Entonces, eso O creo que está intentar evolucionando. caerle bien a alguien es venderte. Efectivamente. También, claro, efectivamente. También utilizamos muy ligeramente la palabra vender, ¿no? Marca personal, ¿cómo te vendes? Bueno, ya hemos dicho que es algo más que venderte, ¿no? Es cómo cuentas las cosas, cómo llegas a la gente. ¿Por qué está mal? La verdad es que, pues sí, creo que tiene que ver con un poco nuestra trayectoria histórica, especialmente porque no creo que esté mal, no sé si este debate, no lo sé, no tengo la sensación de que este debate de estar mal venderse exista en Estados Unidos, por ejemplo, en un mundo anglosajón. Creo que no tanto. Yo veo que hay una hipersexualización enorme en la población y te relaciono esto con la publicidad en el sentido de que cada vez veo que hay publicidad en algunos sectores más agresiva. Ujú. Pero también veo que en otros sectores es más sutil la publicidad. Entonces parece como dependiendo del sector, se recurre a una publicidad más agresiva o más sutil. ¿Cuáles crees que esos sectores que es los que se recurre a una publicidad más agresiva y otra más Uy, sutil? qué interesante. Bueno, has dicho que hablas de la sexualización, pero realmente las campañas de los 90 si la viéramos ahora, tela, ¿eh? Para anunciar cualquier cosa, se recurría al sexo. Yo me acuerdo eh, hace poco vi un documental de esto, ¿eh? Por ejemplo, para vender Pirulo, que es un helado, con niños, hacían bromas sexuales. Y era que es con niños. Es una barbaridad, ¿no? Jolín. Creo que sí que hemos evolucionado a pesar de que vivimos una. No sé si esa afirmación es cierta, ¿no? Me falta información, es decir, que vivimos una sociedad hipersexualizada, pero sí que te he de decir que la publicidad cada vez usa menos, se ha corregido y se ha educado en eso, ¿no? Sobre todo porque también la sexualización en publicidad, hay que ser honestos, está muy vinculada a la mujer, ¿no? Al Ujú. uso de la mujer como un objeto, ¿no? Y entonces siempre estaba vinculada a te vendo algo y siempre al lado de la mujer, ¿no?
como un objeto de deseo, ¿no? Pensaba sobre todo en los anuncios de colonia, en el Claro. que al final se sexualizan los dos un Sí, montón. ahora ya se ha Pero entendido. sí, Sí, sobre es todo en la verdad. mujer, sí, Sí, sí. efectivamente. Era históricamente mujer y ahora también, pues eso, para intentar que esté menos feo sexualizar a la mujer, pues se sexualiza al hombre también. Ujú. Pero, vale. No sé, no tengo no tengo datos, no tengo un estudio. Sí que es cierto, pues depende muchas veces de sectores, como bien has dicho, ¿no? Hay sectores como a lo mejor la belleza o en ese caso los perfumes y demás que son más sexualizados frente a sectores que no han recurrido a eso, ¿no? Mm, Pero sí que fíjate, y ahí también quizás me estás dando con un optimista, pero sí que creo que, que en la parte de la publicidad nos hemos educado y autoeducado bastante en hacer cosas menos burdas a nivel sexual, ¿no? Creo que el ujú, problema de hipersexualización tiene que ver más con que cualquiera, que no es el tema de esta entrevista, con que cualquiera con este ansia de autoemplearse también pueda utilizar ahora cualquiera puede producir contenido, ¿no? sí. Entonces, como puedes producir contenido de mucho tipo, pues educativo, divulgativo o pornográfico. Entonces, eso hace lo que hemos ido, eso sí. Esa Ujú. capacidad de que cada vez cada uno, pues también hace esto, ¿no? Mm. Dentro del mundo de la publicidad, ¿crees que se puede desarrollar uno personalmente y espiritualmente o es muy difícil? No te sabría decir, yo creo que en comunicación sí, y en publicidad también, probablemente. Porque tú piensas que todo puede necesitar comunicación y todo puede necesitar publicidad, ¿no? Y pueden necesitar comunicación y publicidad también las buenas causas. Y las causas edificantes. Y las causas que te hacen sentir mejor, ¿no? No creo que sea tan reñido, Ujú, ¿vale? Obviamente, pues yo qué sé, alguien que trabaja con personas más, pues un trabajador social, un sanitario, pues tiene más fácil esa parte, ¿no? ujú, Y a nosotros tenemos que hacer una búsqueda más activa de intentar buscar esos motivos éticos y esos motivos de construcción de la persona. Claro que ujú, sí. Y a veces tenemos que trabajar con cosas que no nos gustaría. Que no quiero decir controlar cosas poco éticas, sino controlar cosas que a lo mejor van en contra de lo que te está diciendo, joder, me gustaría, ¿no? Volviendo a la marca personal, como te decía, que soy crítico. Claro, yo soy el primero que también soy consciente que la marca personal son lentejas, es lo que es, pero que también supone una paquetización o convertirnos en un producto también nosotros, ¿no? Es como la enésima muestra del capitalismo, ¿no? Que nosotros ujú, también somos productos. Pues eso también, a mí como, como académico, como persona que ha analizado eso, me da pena, ¿no? De ujú, que también las personas cada vez seamos productos, ¿no? ujú. Y me pareció curioso que ayer me dijiste que en el emprendimiento la comunicación es una tarea pendiente, ¿no? Sí, ¿A qué te refieres con eso? mira, el emprendimiento de la comunicación es una tarea pendiente. En primero, porque es una tarea pendiente en general en nuestro país. La comunicación, de verdad, si me estáis escuchando y tenéis alguna capacidad de decisión, debéis entender el papel de la comunicación. Porque solo nos acordamos de la comunicación cuando de verdad tenemos un problema de comunicación, ¿no? Cuando entendemos el concepto de reputación del que hablaba antes, que parece como así como muy es intangible, parece como que no tocamos. Aunque hay muchos estudios, y esto está muy demostrado, del impacto directo entre reputación y resultados económicos. O sea, esto ya es impepinable. Pero bueno, dejando de lado esos estudios, ¿cuándo nos acordamos de que existe la reputación? Cuando tenemos un problema de reputación. Es decir, cuando surge una crisis de comunicación. Ahí es cuando nos acojonamos, ¿no? Ahí te voy a hacer un Sí, inciso y es claro. que los bancos suelen tener mala reputación, pero ahí están en el IBEX 35 Efectivamente. y... Pero bueno, sí, Bueno, sí, pero porque sí. su negocio, de hecho hay reputación sectorial y hay sectores donde es más fácil tener buena reputación que otros, No, ¿no? sí, sí, pero lo entendí, era Sí, por sí, sí. hacer la broma. Sí, sí, claro, los bancos O los ahí medios de están. comunicación, Pero, bueno. pero, pero un banco no reputado no dejarías tu dinero en el banco. ¿Cuántos bancos han cerrado porque no confiabas? La confianza es una fase previa de la reputación, porque no confiabas en ese banco. Mm, Entonces, a lo mejor puede tener peor reputación que una ONG o una fundación, pero tiene que tener suficientemente reputación para que confíes en dejar tus ahorros en ese banco. O sea, ujú, sí que existe una reputación ahí muy elevada. De hecho, mucho más que otros negocios, ¿no? Yo no creo que yo no le daría mis ahorros, yo que sé, a otro tipo de empresas que a lo mejor, no sé, a lo mejor Apple no se las daría, fíjate, ¿eh? Porque mm, no tiene reputación como financiera, como puede tener un banco, ¿no? De ese tipo. Bueno, decía, que primero es un problema en general de nuestro país, ¿no? No nos acordamos de la reputación, nos acordamos de ella cuando falta y queremos que es, bueno, esta gente que aparece, que consigue que aparezcamos en los medios, o esta gente que hace comunicación interna, bueno, pues parecer más majos, ¿no? O bueno, o simplemente esta gente que está al servicio del marketing para vender más. No se entiende el papel muchas veces de todo lo que te aporta la comunicación. Y eso nos hace ser menos competitivos como país, menos competitivos porque construimos marcas menos sólidas, ¿vale? Menos competitivos porque estamos menos preparados para el mundo actual.
para ese nuevo mundo. Ese nuevo mundo, en el mundo de la sociedad de información, en el mundo al que vivimos, al que vamos, el mundo, los países no se van a medir económicamente por lo que fabrican, por ser un productor. Gana más dinero y funciona mucho más el dueño de la marca que el fabricante de la marca, ¿vale? Entonces, el mundo al que vamos, lo que importa es tener la marca, y la marca es un intangible. Y una marca reputada es un intangible. Y hay que invertir mucho en eso, hay que invertir mucho en I+D. No obsesionarnos tanto por... De hecho, se usa mucho en política, por desgracia, ¿no? Que cada vez hay más políticos que hablan de... hay que... no, bueno, es que está muy de moda hablar de Trump, ¿no? Pero make America Great Again, ¿no? Es como vuelve a ser esa América de la industria, el no sé qué, pero en verdad es una imagen un poco desfasada de la economía, del anterior mundo, del mundo de la revolución industrial, ¿no? Y tenemos que ir hacia una economía más, pues eso, de lo intangible, más eh, de construir marcas y construir reputación. Decía, y es un problema de España, y el problema de los emprendedores es más agravado, porque claro, cuanto más pequeño es la empresa, menos cuida la reputación, y un emprendimiento te parece como lo último que hacer, bastante que salga el producto. Y además eso agravar mucho porque el emprendedor suele estar muy enamorado de su producto, de su idea, y entonces está muy como mirándose su ombligo, ¿no? Voy a imaginar un caso típico de emprendedor. Un ingeniero que descubre o que desarrolla un software buenísimo para algo o desarrolla un producto que hace algo, ¿no? Pues está tan enamorado de su producto que se le olvida que eso hay que contárselo a la gente lo quiere lo tiene que querer y la gente lo tiene que comprar. Y es como lo último que hace. Cuando va al revés, es que tú tienes sentido y razón de ser porque alguien va a llegar a comprártelo. No puedes empezar por ellos, dejar a ellos al final. Quiero decir para la audiencia que nos esté escuchando y quiera vender su producto, su servicio, lo que sea, que uno de los errores que veo que se comete mucho y que yo también cometí al principio es pensar que tu producto, por el hecho de ser bueno, se va a vender solo. Porque a mí me decían de pequeño, sí, tienes habilidades comunicativas muy buenas, eres buen comunicar, sí, pero el podcast, como no lo sepas vender, como no pongas el título llamativo, la miniatura llamativa, no te ve ni Dios. Y eso es verdad, y eso también lo aprendí entrevistando a una persona que sí tiene un podcast de muchísimo éxito, Eli Ujú. Romero, gracias a Eli por estos consejos que me ayudaron a mejorar el podcast. Y ahí fue cuando empecé a tener resultados, ¿no? Y me parece muy importante eso. Estoy totalmente de acuerdo porque de hecho qué pesado estoy con la reputación hoy, pero es que creo que es un tema importante. La reputación, reflexionar también vosotros sobre reputación, vuestra reputación personal, ¿no? Es que la reputación es eso, es hacer las cosas bien y contarlas bien. De nada sirve hacer las cosas bien y no contarlas, eso es un problema reputacional y es un problema de comunicación, pero tampoco vale hacer las cosas mal y contar que las haces muy bien. Y para eso también está la comunicación, para escuchar a los demás e intentar hacerlas mejor. Y los demás pueden ser mi cliente, que siempre pensamos en clientes, pero no, mis empleados, la gente que de verdad tiene algo que decir, Mm. preguntar a los verdaderos líderes de opinión, a los expertos en el tema, ¿no? El experto en medio ambiente, por ejemplo, o Mm. en salud, o en otro tema, ¿no? Entonces, justo eso es la comunicación, hacer las cosas bien, preocuparnos por hacerlas bien, escuchando y contarlas bien. Ujú. Antes también hablábamos de que las agencias de comunicación no se valora suficiente su trabajo. ¿Por Claro. qué? ¿Qué crees que sucede? Es consecuencia también de lo que decíamos, ¿no? Si no invierto dentro de mi empresa en comunicación porque es una cosa muy añadida, accesoria, tampoco invierto mucho en las agencias que me pueden ayudar a hacer este trabajo bien, por desgracia, no le doy el valor que tiene un expertise que de verdad, curiosamente, en un país anglosajón, en Estados Unidos o en Inglaterra, los sueldos son bastante buenos y es una profesión reputada. De hecho, es muy curioso. Muchas veces vemos en series o en películas gente que se dedica a las relaciones públicas, pero en español, como se traduce como publicista, creemos que son publicistas de hacer anuncios y son justos, son expertos en comunicación corporativa, son publirelacionistas, ¿no? Mm. Se llama publicista eso, ¿no? Entonces no sabemos que muchos personajes de la tele, ¿no? Que son gente que se dedica a esto y que tienen como buenos trabajos. Ujú. Sin embargo, aquí en España pues somos los hermanos pequeños y a veces maltratados, ¿no? Del ámbito. En una de tus clases vimos la diferencia entre comunicación interna, externa, institucional. Yo no sabía que existían todo ese tipo de comunicaciones. Si me puedes decir cuáles son todos esos tipos de comunicaciones que existen dentro de una empresa, las Vale. instituciones, y resumidamente explicar a cada una. Vale, voy a intentar hacerlo resumidamente porque es mi clase, ¿no? No, muy brevemente. Es muy sencillo. Una organización, de igual que es una empresa o una institución, se comunica, ¿no? Se comunica hacia unas cosas que llamamos públicos. Pues en función de que la naturaleza de ese público, pues tenemos diferentes tipos de relaciones de comunicación. Si el público es interno, comunicación interna, que tiene unos objetivos muy claros de no solo contarles cosas a la gente, sino contar con ellos y escucharles, eso es muy importante, y entender cómo está el clima y cosas así que van por, pues todo el mundo esté alineado con la estrategia empresarial, un montón de cosas. Y luego está la comunicación externa, que es el resto de públicos externos. ¿Qué pasa? Que hay algunos públicos concretos
que son más delicados, que son, por ejemplo, los públicos institucionales, administraciones públicas, patronales, sindicatos, líderes de opinión. A eso se llama relaciones institucionales dentro de la comunicación externa, o asuntos públicos también se llama, public affairs, que tienen también hay que cuidarlos de otra manera porque, bueno, tienen unas peculiaridades que no tiene el resto de comunicación externa, como puede ser a medios de comunicación o a la población en general o a mi cliente. Vale, ¿qué consejos puedes dar vamos a hablar primero de los emprendedores Venga, para emprendedores. mejorar su comunicación? Vale, pues venga, voy a ir un consejo para emprendedores, venga. Em, Quizá algo muy básico es que escuchen más, pero que escuchen a la gente a la que van a dirigir su producto o su idea. Que se preocupen en hablar con ellos, en escucharles, en entrevistarles, en sentarles, en hacer lo que sea, un focus group o una llamada de teléfono. Ya eso es un consejazo para ver qué problemas hay para explicar su producto, qué no entienden, qué le parece importante a la gente. Y luego sí que le pediría que invirtiese un poquito en comunicación, con profesionales. Es verdad que a veces cuesta, es un sector, también por desgracia, es un sector que a veces es un sector tan fragmentado, con tanta gente que muchas veces no sabes quién te puede ayudar. Bueno, pues yo intentaría buscar ahí a gente, una buena marca personal, gente que de verdad pueda confiar y le pueda pedir ayuda o orientación. Pero yo sí que creo que ya empezar por escuchar es muchísimo, ¿eh? Darte Ujú. cuenta que el éxito en tu negocio no depende solo de tu producto ni de tu energía, sino que depende de que alguien quiera escucharte y quiera comprarlo, eso es importantísimo. Ujú. Creo que también es muy importante hacer como una investigación, pero probar también a la vez. Es decir, muchas veces existe lo que se llama el parálisis por análisis, ¿no? Estudio a ver el mercado y al final no haces nada. Sí. O sea, y yo creo que a mí me ha servido mucho el hecho de, aparte de estudiar la posible competencia y de ver otros muchísimos podcasts y tal, tío, probar a lanzarte y a ver qué funciona y qué no. Mira, fíjate, eso no es un pecado de emprendedor, porque el emprendedor sí que tiene mucha conciencia de él, em, pues por ejemplo, de intentar hacer no las cosas perfectas, sino mínimos productos viables, y que según tenga contacto con la gente vaya mejorando. Mm. El famoso método Lean también va con esto, ¿no? El emprendedor sí que tiene esa filosofía de aceptar que no puede ser perfecto. eh, y sin embargo, las personas no. Las personas o otros tipos de empresas, es que hasta que no lo hacemos perfecto, no nos lanzamos. Ujú. Y eso sí que. Mira, otro consejo pegado al tuyo, ¿no? Es decir, yo animaría a muchas empresas, muchos emprendedores, pequeños negocios o personas que se lancen, como dices tú, y ya lo irán mejorando poco a poco. Y el famoso el fake it until you make it, ¿no? Es decir, el anglicismo, que no me gusta uno de comunicación de anglicismo, pero sí es eso de, bueno, aunque no tengas ni idea que no se note, pero haz como si supieras y poco a poco vas a ir sabiendo, ¿no? Y es como vas a aprender, ¿no? Yo el primer día que estuve en una presentación con un cliente sin un crío, pues no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y aparentaba que sabía, ¿no? O mi primera clase, quería aparentar que sabía dar clases, pero no tenía idea de dar clases. Mm. Pero de tanto aparentar que sabía hacerlo, al final lo sabes hacer, ¿no? Claro, vas aprendiendo también con el Efectivamente. proceso. Vale, consejos para mejorar la comunicación. Mira, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no te la han hecho. ¿Cómo puede mejorar la comunicación un funcionario? Un funcionario. Mira, de hecho, cuando me estás diciendo la marca personal para todos, siempre estaba pensando en los funcionarios. Volvemos al depende, porque hay Tipo de de funcionario, funcionario. ¿no? Mm. Eh, es que hay funcionarios, por ejemplo, el mundo sanitario, es que la gente, un tío me va a operar, por mucho que sea un funcionario, quiero ver quién me va a operar. Y que hacemos más libertad en intentar cambiar de médico. Es Es verdad. que voy a buscar referencias en internet. Voy a ver tu reputación y voy a ver referencias porque este señor o esta señora me va a abrir. ¿Y qué va a hacer no conmigo? Y aunque sea por el sistema público, es que eso es así, ¿no? Entonces, el concepto de funcionario es muy amplio y demás. Quizá el funcionario más clásico, fíjate, siempre digo que, bueno, quizá el funcionario más clásico, el que pone sellos en un registro, a lo mejor eso no le importa tanto la marca personal, pero pues también es normal insisto, sin juzgar. Es ese espectro del que hablábamos antes en el que hay gente que busca que el trabajo le aporte y le realice, y gente que sabe que el trabajo simplemente paga facturas, pues está en ese punto, entonces marca personal importa menos, ¿no? Mm. Yo siempre también creo que hay potencial para todo el mundo, ¿eh? Y aunque estés en un sitio, en un puesto, en una plaza, también puedes crecer y estar más a gusto comunicándote mejor, ¿no? Ujú. Consejos para profesionales. Uy, para profesionales, mira, voy a coger un consejo que he dado para emprendedores y lo voy a también traer a los profesionales. Porque es para los dos. Son muy pesados los intangibles. Es decir, la gente no te compra
por cosas racionales, físicas concretas. La gente nos compramos por marcas, por conexiones emocionales. Entonces, primero, para emprendedores, ten en cuenta que tienes que crear una marca intangible, poderosa, eso te protege. Que le ha pasado muchos años a China, ¿no? Como competidor, y es lo que están empezando a aprender. Que China hacía un producto a lo mejor igual de bueno que otras en otros países, ¿no? Que a lo mejor un Huawei podía ser igual de bueno o mejor que un iPhone, ¿no? Pero no cuidaban las marcas, porque no entendían que la gente no compraba eh, por temas tangibles, ¿no? Por cosas, por aspectos funcionales del producto. Sí, por calidad. Efectivamente, bueno, la calidad es subjetiva además, que eso es otro tema. La calidad es algo muy subjetivo. Pero bueno, que no compraban por unas conexiones emocionales, que una marca es una conexión emocional. Si O tú el pagas, prestigio que te da. efectivamente, la reputación otra vez. Mm. Si tú pagas 1.000 euros por un teléfono con una manzanita, es porque es un teléfono con una manzanita. No porque haga las mejores fotos del mundo, cuando ya hay teléfonos que hacen mejores fotos que ese. Bueno, entonces, tened en cuenta los intangibles emprendedores, pero también tened en cuenta los intangibles, las personas. Es decir, volvemos otra vez a la conexión emocional. Muchas veces nos preocupamos, yo si soy súper bueno técnicamente, ¿no? Pero a veces no conectas con las personas y tienes que intentar conectar un poquito más con las personas porque vivimos, mira, hacia algo que está trayendo TikTok y la era TikTok es que se premia lo auténtico, lo de verdad. Yo siempre cuando doy charlas o cuando hablo con clientes de las redes sociales, hay que entender que el postureo acabó ya. Y que sí, que a lo mejor se quedan ciertos negocios en ciertas marcas, y por supuesto hay esas marcas que seguirán teniendo postureo, pero por ejemplo, Instagram, que será un competidor de TikTok, ya no quieres una marca, perdón, una red social de fotos perfectas y de postureo, quieres una red social de vídeos auténticos, pues, imperfectos. Y entonces también la marca personal va bien por la imperfección. Pero vamos, que consejos para profesionales tenemos un montón, ¿eh? Mm. Aparte de los que hemos dicho antes, de estrategia, de objetivos y de tal. Joder, yo insistiría mucho en la búsqueda de la vocación. Es que yo Ujú. creo que eso es un motor importantísimo. Con el auge de las redes sociales, ahora no es fácil, pero cualquiera puede destacar, ¿no? Si se Ujú, le ocurra, trabaja en ello. Y creo que eso ha llevado a partes malas, como que intentes destacar de cualquier manera, incluso aunque eso afecte negativamente a tu imagen, pero también creo que tiene una parte muy positiva y es que ha aumentado un montón la creatividad, ¿no crees? ujú. Pues desde luego, la verdad, es que ahora cualquiera puede ser un creador de contenido. Y no nos olvidemos que es eso. Un creador de contenido es un medio de comunicación, que estás compitiendo con otros medios de comunicación. Entonces, sí que eso te ha hecho, antes había 4 o 5 grandes medios. Volviendo al podcast, ¿no? 4 o 5 cadenas de radio grandes, ¿no? Ujú. Y ahora cualquiera con un micrófono y unos poquitos recursos técnicos puede intentar es que su voz se escuche Mm. y crear contenido. Entonces, como hay tanta gente que hace esto, claro, ante más competitividad, más creatividad. Ujú. Para poder destacar, para poder hacerlo diferente y demás, claro que sí. Y otro punto que me gustaría destacar de lo que has dicho antes es la importancia de crear emoción en la gente, porque todas nuestras decisiones, como dices, no somos seres racionales, somos seres completamente emocionales. Las compras, el partido político al que votamos, Desde luego. las personas que nos gustan y no nos gustan, todo es por emociones, por las emociones que nos despiertan, no es nada racional. Entonces, ¿crees que a la hora de un producto deberíamos fijarnos, y a la hora de venderlo sobre todo, deberíamos fijarnos más en esa emoción que tenemos que crear? ¿O crees que debemos ser un poquito más éticos y no crear emociones falsas, sino decir, oye, este producto sirve para esto y no para otras cosas? No creo que sea, ahí sí que discrepo, no creo que no sea ético apelar a las emociones. De hecho, otra asignatura que yo doy en la carrera y que trabajo mucho en ello y también como consultor trabajo mucho en ello, que es planificación estratégica, va un poco de eso, de entender a las personas, entender qué les mueve y entender que el producto no les soluciona lo que aparentemente te solucionaría. ¿Qué quiere decir? Tú no bebes Coca-Cola porque tengas necesidad de hidratarte solo, ¿no? Va Ujú. más allá de eso, ¿no? Entonces, se trabaja mucho lo que se llama insights. Esa palabreja es muy interesante en publicidad y es esa tecla, esa conexión que tú tienes con ese tipo de producto, con ese tipo de consumir las cosas y que a cada vez más las marcas apelan más para construir una marca. Un caso paradigmático es el de Dove, ¿no? Todos tenemos en mente, ¿no? De que en vez de vender jabones para estar guapa, coge una bandera y dice, no, no, por la belleza real. Podemos denunciar la presión en la autoestima de las mujeres. Es un claro ejemplo de insight, ¿no? Y es hacia lo que vamos. Y creo que incluso, si el insight es un insight social, como es el caso de DAV, pero es que hay muchísimos casos en la tele de insights sociales, creo yo que puede ser incluso más ético.
Mira, un insight social que crea un propósito de marca, que se llama esto, y que toca una tecla que yo vivo como espectador que vive aquí, ¿no? Hemos hablado por encima de Andalucía, pero el famoso anuncio de Lora Flores, de Cruzcampo, de Ogilvy, por cierto, que tan premiado ha sido, lo que hace es tocar esa tecla, ¿no? Esa tecla de no somos simplemente una cerveza. Queremos defender que la gente tiene que estar orgullosa de sus raíces. Da igual el acento que tengas, no eres menos, ni eres peor, y quizá tocó tanto, no se refería solo a Andalucía el anuncio, jugó un poco a ese doble significado, pero se refería obviamente a Andalucía. Ujú. Creo que me parece mucho más ético vender cerveza defendiendo que, oye, que no me tengo por qué avergonzar por tener un acento, ni te tienes por qué reír de mí por tener un acento, ni me tengo que avergonzar por tener un acento, que es diferente, ni me hace menos culto, ni menos formado, ni me hace hablar mal tener un acento, que es el acento andaluz en este caso, ¿no? Ujú. Y aparte de todo lo que implica, no hablo solo del acento real, hablo del acento, de la forma de hacer las cosas, ¿no? Ujú. Pues creo que también justo tocar la parte emocional puede incluso hacerte más ético a veces, ¿no? Ujú. Puedes hacer una publicidad que de verdad quiere hacer un mundo mejor. Sé que es muy idealista. Sabemos que la publicidad al final es lo que es, una herramienta del negocio y del marketing. Pero oye, si la publicidad puede tener un mensaje un poquito más con contenido que vacío, pues oye, tampoco está mal, ¿no? Mm, No había pensado en ello. Quiero hablar ahora del... No había pensado, me refiero en Sí, el sí, tema de que la emoción puede ser, no tiene por qué ser malo apelar a ella. efectivamente. Hablamos antes del futuro de la comunicación. Aquí veo dos vertientes. Ujú, Hay muchas personas que están a favor de la tecnología y también veo personas que cada vez ven un peligro mayor de la tecnología, como hablábamos antes de creemos que de mayor a los niños se les va a dar el móvil más tarde. Entonces creo que hay mucha gente volviendo al mundo natural, de la naturaleza y utilizando menos la tecnología y eso repercute a la hora de la comunicación. Y luego hay otras personas que son todo lo contrario, que es apuesta por la tecnología a tope, la tecnología en todo. Respecto a esto, ¿cómo crees que va a evolucionar la comunicación? pues fíjate, si hablas siempre. Yo cuando nacieron las redes sociales, estuvieron en auge, pues lo he vivido, todo ese proceso, se hablaba de que cada vez había más, le llamaban amis digitales, ¿no? O gente que huía de las redes sociales, ¿no? Y quería aislarse de eso. Pero realmente al final no es un fenómeno tan grande, ¿eh? Fíjate. Em, Creo que al final la tecnología la vamos a abrazar porque es parte de la vida, ¿no? Lo que pasa es que quizá tenemos que abrazarla de una manera. El problema no es la herramienta, yo siempre digo esto, ¿no? El problema muchas veces no es la herramienta, no es la red social o la IA que utilicemos. El problema es el uso que se da de la herramienta, ¿no? Mm. Y creo que lo que habrá que hacer más es, está muy bien esta gente que es entusiasta y abraza la tecnología, pero yo creo que lo que habrá que hacer es que a la vez que la tecnología se desarrolla, ser críticos con ella, ¿no? Es decir, volviendo al caso de mis alumnos que te decía, ¿no? Si sé que me está dificultando mi capacidad de expresión, pues a lo mejor hacer un uso responsable eh, para que no me fría el cerebro y me haga un inútil. Otra cosa es que es verdad que está muy bien tener inútiles y gente que no piense porque son más manejables y más manipulables, pero deberíamos evitar Ujú. eso, ¿no? También algo que me quedé de tus clases fue el hecho de que hay aplicaciones que sirven para comunicarse con los propios empleados de la empresa y que no se comunican ni por correo ni por WhatsApp, sino aplicaciones. Y eso es para separar el trabajo de la vida personal. Claro. Claro, una persona que se está iniciando en este mundo y dice, como has dicho antes, que el publicista le cuesta mucho separar su vida personal de su vida profesional, ¿qué consejos puedes decir para tener esa vida sana de separar lo Pues profesional de lo fíjate, eso es un personal? camino que llevo recorriendo en los últimos años. Intentar tener más calidad de vida, porque cuando te gusta mucho tu trabajo, eres una persona muy afortunada por un lado, porque trabajas en tu vocación, es muy pesado la vocación, y todavía no hemos hablado casi nada de eso. Tu elemento, fluyes, eres feliz, ¿no? Pero el peligro es que al final tu día a día sea trabajar, porque como lo disfrutas, tienes un pecado de que se te olvide que tengas más vidas o más cosas, ¿no? No tengo, ojalá tuviese unos secretos, pero lo que yo intento llevar a cabo, estoy ahí dando una pensada, estoy sobre todo intentando poner límites. Yo intento ponerle límites al trabajo. Límites quiero decir, por ejemplo, en mi caso soy un autoempleado, ¿no? Que soy un freelance. Pues me pongo una hora de cierre. Me obligo a ponerme una hora de cierre, ¿vale? A veces la cumplo, a veces no, pero lo intento cumplir casi todos los días, ¿no? Eso me ayuda mucho. También me ayuda mucho a silenciar las cosas. ¿Qué me refiero con silenciar las cosas? Hay una herramienta muy típica de trabajo, de chat, que se llama Slack, que es para hablar con gente de la empresa y tal, o Teams, pues la intento silenciar un tiempo.
Si es urgente, te vas a enterar igualmente. Intento, ante ese impulso de contestar un mensaje de WhatsApp de trabajo fuera de horas que no me haya haber mandado a alguien un mensaje de trabajo de WhatsApp, los alumnos son muy poco, no me enfado, pero son muy poco respetuosos con eso. Mm. Porque es cierto que al final, como director de máster, pues mucha gente tiene mi teléfono móvil y yo encantado de atender por WhatsApp, pero si me estás escribiendo un domingo, un sábado, un martes a las 9 de la noche, sabe que se está escribiendo fuera de hora. Entonces intento evitar ese impulso de contestar al momento y también, por ejemplo, no, todas esas cosas que son de trabajo las intento contestar después. Por ejemplo, es algo que es muy importante. Las redes sociales, o sea, para luego tampoco irte. Vamos a hablar de desconectar de verdad, ¿no? Y sobre todo para alguien que se dedica a las redes sociales, ¿no? Le pongo límites a las redes sociales. La gente se ríe mucho de esto. Le tengo puesto cosas que con el móvil, ¿no? Le puedes poner un límite de uso a una red social, le pongo límites. Porque la red social, especialmente un TikTok, que es otro concepto que la gente a veces no lo entiende, TikTok al final compite con Netflix, no compite con Instagram, es un lugar de consumo de contenido, pues es muy adictivo porque tiene un algoritmo brutal, ¿no? Pues le pongo límites porque si no se te pueden pasar las horas allí y demás. Y todo esto como supone además dos cosas más. Supone además saber ser productivo cuando trabajas. He trabajado mucho estos años porque al final me da mucho miedo trabajar en productividad porque te hace sentir como una máquina. Pero al revés, lo que te hace es hacer un uso más lógico de tu tiempo al trabajo. Asumir una realidad. No soy rico. Por ahora no soy rico. Estoy en ello, ¿no? Pero no, que va. No soy rico, pero tengo que trabajar. Y como tengo que trabajar y me gusta lo que hago, por lo menos en las horas que estoy trabajando sean productivas. Entonces, yo además doy clases de esto, mis alumnos de máster y también en algunos sitios he dado clases de organización del tiempo, Mm. uso óptimo del trabajo, de esto, ¿no? Entonces, es muy importante que el tiempo que estés conectado de verdad. Y luego también trabajo mucho en que el tiempo que estés desconectado de verdad, ¿no? Mm. Eh, Busca tener hobbies de verdad, me obliga a tener hobbies de verdad de, venga, todos los días hago un poquito de esto. Leer, que me encanta leer, pues yo me obligo a leer todos los días, aunque ya a veces no puedo leer hasta que me voy a la cama, que es una pena, pues no he parado ese día. Hoy, por ejemplo, probablemente que no he parado, será un día de que no abriré el libro hasta que no llegue a la cama, pero mira, yo me obligo a leer aunque sea una página porque me ayuda a desconectar. La meditación, yo soy muy fan de la meditación y todo lo que te puedo aportar. El mindfulness famoso y desde un paseíto por supuesto, en casa, que es lo que te ayuda a desconectar. Y también, aquí desvelando más secretos, intento siempre desconectar, acordándome de alguien que aprecio, y le tengo cariño y le mando un mensajito. Y a lo mejor esa persona no sabe por qué le mando un mensajito, pero en verdad es porque estoy pensando, venga, alguien que me da tal, o a lo mejor llamo a alguien, ¿no? Que me apetece llamar. Yo veo que está habiendo un auge del mindfulness, la meditación, yo también la he practicado porque desde que empecé a trabajar, pues eso también tenía Ujú. que ponerme límites. Es decir, también que normalmente no hablo tanto en las entrevistas, suelo preguntar y callarme, pero como también es un tema en el que creo que puedo aportar porque Claro, tengo experiencia, algo de experiencia, tampoco mucho, pero algo. Y es verdad que al principio costaba un poco de establecer los límites, porque tampoco controlas los tiempos al principio cuando montas algo y no sabes lo que va a funcionar, lo que no, los tiempos tampoco lo controlas y dices, bueno, le dedico un poquito más, sí, pero hay veces que los límites hay que hay que establecerlos. ponerlos. Sí, totalmente. Ese momento llega, ese punto llega. Sergio Fernández, una persona que se dedica a formar emprendedores, dice que pasamos por varias frases a la hora de emprender y que la primera es la del mártir, que es la de a fuego con el trabajo y luego ya vas aprendiendo a gestionarlo. Vale, vamos a pasar al tema de la vocación. Quiero introducirlo diciendo que creo que no es lo mismo vocación que profesión, que la forma de Ujú. ganarte el dinero. Vale, Porque, por ejemplo, vocación puede ser ayudar a los demás con tu forma de comunicar y tu profesión puede ser presentador de televisión. claro, efectivamente. Mira, muy al hilo de lo que yo suelo decir, y a veces tu vocación no puede darte, no, a lo mejor no te da de comer, Ujú. y es una vocación, ¿no? Yo, a ver, la vocación siempre me ha perseguido toda mi vida porque es una obsesión que he tenido, ¿no? Em, Me preguntabas cuando hablábamos por WhatsApp antes de la entrevista, ¿no? Oye, ¿y tú como profesor por qué? A lo mejor que acabaste quemado, me decías. Digo, no, pues realmente, a ver, obviamente el mundo de la agencia es duro, pero no fue tanto eso como que yo tenía una vocación desde niño, me acuerdo, siempre quería ser profesor, ¿no? Además decía profesor de mayores, ¿no? Y profesor que investigue, un profesor universitario, lo que quería decir. No decía la palabra universitario porque no sabía que ese concepto, pero iba por ahí, ¿no? Y cuando empecé en el mundo laboral, me gustaba mucho lo que hacía y descubrí que yo tenía una vocación en la comunicación, me apasionaba, pero yo echaba de menos la docencia, me gustaba mucho, quería trabajar por ahí. Entonces, eso fue mi primera relación con la vocación, ¿no? Como algo que tenía aquí que necesitaba, que buscaba. Cuando empecé la tesis doctoral me tocó
documentarme más de eso, ¿no? Entonces descubrí a Sir Ken Robinson, que aquí invito a cualquiera que no lo conozca que lo descubra, porque es muy conocido. Tiene las charlas TED más vistas, que habla justo del sistema educativo y cómo el sistema educativo hace que la creatividad se destruya. Eso hay que repensarlo. Mira, hablabas antes de cómo tiene que reformarse el sistema educativo. Pues quizá por ahí, ¿no? Ante el crecimiento de la inteligencia artificial, que tanto decimos que la creatividad es lo que nos va a dejar a nosotros un espacio y sobrevivir, pues cómo a lo mejor el sistema educativo tendrá que fomentar aún más la creatividad y el pensamiento crítico y estas cosas. Bueno, pues Sir Ken Robinson tiene un libro que en él vuelca todos sus conocimientos. Es un trabajo académico que ha hecho en base hizo las entrevistas, experiencias personales, en el que contestaba una pregunta que él se hizo hace muchos años. ¿Qué hace a la gente exitosa exitosa? ¿Hay un elemento común que tenga la gente exitosa? Exitosa en sentido amplio. Gente que le guste su trabajo, que sea feliz con ello, que sea reconocido, que sea reputado. Eh, y después de muchos años dedicado a ello, descubrió que sí, que lo que le hace a la gente exitosa es un elemento que le llama el elemento. Y el elemento, ese es el lugar donde se cruza lo que te apasiona, lo que te gusta, con lo que se te da bien, con las cosas en las que eres bueno. Y todos tenemos varios elementos. Yo qué sé, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? A mí me encanta cantar. Canto horrible. No es mi elemento. A mí se me dan bien los números, ¿no? Del otro lado, ¿no? Yo era de ciencias, perdón, ¿no? Pues decía antes, ¿no? Pero no me llaman tanto la atención, los aborrezco un poquito. Pues no es mi elemento, ¿no? Entonces, yo fui encontrando que había, por ejemplo, en la docencia, pues que a mí me encantaba dar clases. Y parecía que se me daba bien, porque parecía que a los alumnos les gustaba, ¿no? Pues he encontrado un elemento ahí. Entonces, ¿un elemento es una profesión? No, es una vocación. Es esa cosa que no tienes por qué poner en etiqueta. Mi elemento no es tanto ser profesor, eso es la profesión. Mi elemento es compartir con gente cosas y ayudarles a crecer o a pensar o a hacer cosas así, ¿no? De hecho, yo pensé que mi elemento era ser profesor durante mucho tiempo y de una vez descubrí que no, que mi elemento es, me gusta acompañar a gente del punto A al punto B e intentar ayudarles en ese trabajo, en ese camino. Y esa gente puede ser un alumno o un negocio. Por eso mi lado de consultor, o un emprendedor, o una gran empresa que yo les ayude a ir del punto A al punto B. Y descubrí que ese es mi elemento. Y entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú. Es que un elemento no es una profesión, porque a lo mejor también puede ser mi elemento, que no es el caso, pintar o cantar, te hemos dicho que no lo es, ¿no? O interpretar, ¿no? O otras cosas. Bueno, pues yo siempre animo a la gente que aunque no puedas dedicarte a ello a nivel económico ahora, lo hagas, porque está claro que se te da bien y eres bueno, que te gusta, te va a dar mucha alegría eso, y algún día, pues, a lo mejor se convierte en tu profesión. Yo cuando empecé con la docencia no podía dedicarme a ello, eran pequeñas cosas que hacía, pues casi pues por amor al arte, hasta que un día me pude dedicar a ello, ¿no? Nunca sabes por dónde te va a llegar. Tengo amigos que les encanta escribir, empiezan a escribir cositas y cuando quieren darse cuenta, han escrito un libro, y cuando quieren darse cuenta, han escrito 5. Y pueden vivir de sus libros, en parte, ¿no? Por lo menos, que eso ya es bastante, ¿no? Y una cosa que siempre me gusta hablar cuando hablo del elemento, me adelanto por si acaso no me lo preguntas, porque me parece muy importante, hay otra investigación científica que es de Mihaly Csikszentmihalyi, vaya apellidito. Siempre digo Mihaly Pérez en las charlas. Él hablaba del flow o del fluir. Esto es otra investigación. Esto no es un libro, es un libro totalmente, bueno, ciencia, ¿no? Es un investigador de la psicología, de psicólogo, que nació, bueno, nació en lo que es la antigua Yugoslavia y demás. Bueno, luego, en verdad era Italia cuando nació él. Y se fue a Estados Unidos y dedicó toda su vida a preguntarse qué es la felicidad. O sea, la felicidad a nivel científico. ¿Qué es? Y sí que tenemos varias nociones de felicidad ahora mismo, a nivel científico. Está el hedonismo, que conocemos todos, ¿no? El placer. Está la que quizás es la imperante. Todo esto, por cierto, lo aprendí en Loyola, porque el Departamento de Comunicación de Loyola investiga mucho felicidad y comunicación. Bueno, decía, la imperante ahora mismo, la corriente imperante a nivel científico de felicidad es la de Seligman, las fortalezas humanas, ¿no? Como la felicidad es el crecimiento, el florecimiento humano. Pero hay una corriente muy interesante que es, bueno, una afirmación muy interesante que es la de Mihaly Csikszentmihalyi, que él, haciendo entrevistas, investigando a gente, descubrió que felicidad es un estado mental, que él llamó flow o fluir. También se le llama estar en la zona. Y es ese momento mental en el que tú estás haciendo cosas en las que tienes control de tu mente, estás muy enfocado a conseguir algo que además es un reto para ti.
Entonces, todos tenemos tareas que nos meten en ese estado de fluir. A unos es pintar, a otros es escribir, a otros es hablar o entrevistar, o a otros es dar clases. Ese fluir, ese estado mental, es felicidad para Mihaly Csikszentmihalyi, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más interesante que se descubrió? Que quien trabaja en su elemento o quien está con su elemento está fluyendo. O sea, no es solo estás haciendo algo que te gusta y se te da bien, que además te garantiza más éxito, que decía Sir Ken Robinson, sino que además estás fluyendo, es decir, estás generando felicidad para tu cuerpo. Hay muchas cosas que no meten en estado de fluir. Los videojuegos. Muchos videojuegos te meten en estado de fluir, por eso enganchan, porque te hace meterte en ese estado de concentración. Para ayudar a la gente que nos ve o que nos escucha a identificarlo, es ese típico momento en el que estás como muy, muy metido en algo y pasan horas, no te das cuenta. Y cuando sales de eso, dices, ostras, que han pasado 3 horas, 4 he estado en esto y estoy como más conectado conmigo mismo y conectado con el exterior y como incluso con más energía, ¿no? Eso es fluir. Yo siempre cuento una anécdota de cuando descubrí el significado de fluir, lo descubrí a posteriori leyendo el libro y cómo descubrí también mi elemento, que es una de las primeras veces que di clase, eh, di pues no sé si fueron 2 o 4 horas de clase y yo algo notaba que me pasaba, pero no sabía lo que me estaba pasando. Bueno, cuando acabó la clase, me desmayé, tenía fiebre, tenía 39 de fiebre. Y entonces ahí es cuando después dije yo, qué barbaridad, cómo he podido hacer esta bestialidad. Pero luego leyendo Fluir y leyendo el elemento entendí que, claro, es que mi cuerpo estaba en ese momento de a tope disfrutando, ¿no? Claro, no te diste cuenta de que te estabas poniendo malo. Claro, Efectivamente. respecto a esa definición, entonces quiere decir que la felicidad solo es momentánea en el que estás en ese momento de concentración. No, es una de las ideas de felicidad, ¿vale? Vale. Eh, Esa idea de felicidad, que es el estado mental, pero también hemos hablado de la felicidad de Seligman, que habla más bien de que la felicidad es crecer como persona y desarrollar ciertas virtudes. Te animo a buscar las fortalezas humanas de Seligman, porque cada uno tenemos unas más que otras. Ujú. Eh, este señor además tiene sus investigaciones metidas en la universidad y puedes hacer un test para saber cuáles son las tuyas. Y hay, por ejemplo, cosas como trascender, como la creatividad, como la resiliencia y, por supuesto, la espiritualidad también. Ujú. Entonces, según Seligman, la felicidad tiene que ver más con una cosa más a largo plazo, no más un estado mental que tú vas desarrollando según vas creciendo como persona, ¿no? Sí, eso también me he dado cuenta que una vez empiezas a hacer las entrevistas y ves que algunas funcionan y que realmente aportan valor y que ayudan a las demás personas a mejorar, te sientes bien, ¿no? Ese estado en el que te sientes bien, se te da bien lo que haces, encima ayuda, aporta, puede, a ver, todavía no me sostengo económicamente, pero en el Bueno, futuro pero sí. Y es verdad que ese estado te genera como mucha, no lo denominaría felicidad, pero sí lo denominaría estado de con la conciencia tranquila, ¿no? tienes la De, satisfacción de ser un altruista, sí. de estar regalando lo que tu esfuerzo a los demás. Totalmente. Pero a mí me convence mucho más la idea de la felicidad, de ese estado de paz, Ujú, de estar tranquilo, eso, con la conciencia tranquila y también saber estar que estás en el camino correcto. ujú. Porque yo sí creo en la idea de que todos tenemos una misión en la vida, que haciendo un proceso de introspección la puedes descubrir y que al final también en el camino tienes que disfrutar y puedes ser feliz en el camino. Pero creo que es muy importante saber esa misión que tienes en la vida, al menos intuirla o buscarla. Buscarla. Estoy de acuerdo. A ver, yo intento ser, porque yo no quiero intentar siempre no pecar de haberme metido mucho en mi historia o en mi papel, ¿no? Es decir, yo muchas veces las cosas que digo en clase, los consejos que doy, bueno, yo evito dar consejos y siempre digo, cuidado con los consejos porque están hechos desde la proyección de uno mismo, desde la experiencia de uno mismo. Pero es cierto que al final yo estoy condicionado por lo que he vivido, ¿no? Yo he vivido esa situación de más esfuerzo, mejor, y a lo mejor otra persona no es tanto eso, ¿no? Y he vivido esa idea de la búsqueda de mi vocación y de mi misión, como bien dices tú, me está dando muchas alegrías, pero alegrías, por cierto, también tangibles. Es que eso es interesante. O sea, es que yo gano más dinero haciendo algo que me gusta que haciendo cosas que no me gustan. Es que lo curioso es que parece como que no quiero ponerme aquí, porque me gusta ser como también muy pragmático, no quiero ponerme místico, pero hay como es una cosa que decía Robinson, que es curioso que la gente que hace lo que le gusta y se le da bien, al final acaba cobrando más dinero. Mm, no sé por qué. Pero volviendo a mi reflexión, no quiero pecar de que todo el mundo tiene que hacer eso. Sí que creo que está muy bien hacerlo. Animaría a cualquiera que lo haga.
animaría a tenerlo con paciencia, a hacerlo con paciencia. No pasa nada si tienes 50 años y no sabes qué hacer con tu vida. Es lógico. Me da miedo también la gente que tiene muy claro lo que quiere hacer con su vida. Yo he tenido claro qué quiero hacer con mi vida a posteriori muchas veces. Es decir, yo he hecho una búsqueda. eh, yo hacía una búsqueda porque quería dedicar mi tiempo a cosas que me hacían feliz, pero no era una búsqueda intencional de voy a buscar mi misión. Cuando he hecho ese proceso de, de no acomodarme, quizá mi inconformismo es lo que me ha ayudado, ¿no? Mi tenacidad y mi inconformismo. No me quedo yo. Si no hay algo que no me está cuadrando, yo no me quedo ahí, ¿no? Intento moverme, ¿no? Y eso ahora con posteriori y lo veo con perspectiva, digo, es que eso fue una búsqueda de mi vocación y eso fue una búsqueda de mi misión, ¿no? Pero no tenía claro dónde iba. Entonces yo obviamente animaría. Tiene muchos beneficios, sí. Pero también entiendo que haya gente que sea feliz simplemente con cosas más sencillas o que no busque tanto esa misión. Cada uno tenemos nuestra esta. Y luego también pienso otra cosa, que la misión evoluciona. Yo también me pongo en tela de juicio, oye, que quiero ser de mayor, ¿no? Esto decía de broma este fin de semana con mis amigos, ¿no? Tenemos 40 años y que queremos ser de mayores, ¿no? Todavía queremos que todavía queda un espacio para que queremos ser de mayor, ¿no? Y yo creo que estoy seguro que un jubilado dice que quiere ser de mayor, ¿no? Y eso es también parte de cómo evoluciona la misión, ¿no? Claro, mencionabas antes que no necesitas tener clara tu misión. Me parece excepcional porque a mí también me pasa que el podcast no sé a dónde me va a llevar y tampoco, pero sí tengo más o menos claro la línea o hacia dónde quiero que me lleve. Pero claro, luego no sabes a dónde te va a llevar. ¿Recomendaría a las personas tener claro dónde quieren llegar o que se dejen un poco, o por lo menos que lo tengan claro pero se dejen fluir o que lo tengan muy claro y que se enfoquen en ello? A ver, y un ejercicio que hago siempre en mi charla de marca personal es intentar concretar en algo. De hecho, un ejercicio que hago siempre es, eh, además que lo intento hacer con gracia, digo, oye, mira, yo soy también el genio de los deseos, pero soy un genio un poco torpe, porque soy de Moratalaz, que es mi barrio de Madrid. Entonces, no me pidas mucho, no soy algo exótico. Eh, Pídeme deseos muy básicos, ¿no? Y además, aunque eso también lo pregunto, si te acuerdas, ¿no? Quiero que me digas concretamente el puesto de trabajo que piensas, en la empresa en que lo piensas y dónde lo quieres trabajar. Y dame, pero deseo, ¿no? Y deseo en el sentido de que no te pongas límites, ¿no? Y dame tres. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que obviamente entiendo que la gente no lo tenga claro y es normal, pero también está bien intentar concretar tu deseo porque te predispone a la acción. Eso está estudiado. Es decir, al final, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Los galgos, ¿por qué corren una carrera de galgos? Porque le pones una liebre, es una presa. Si tú no tienes un objetivo, no tienes una presa que te predispone a la acción. Entonces, número uno, estaría bien que la gente que nos escucha se ponga un objetivo, pero con varios condicionantes aquí. Que escuche esto que hemos estado diciendo de el elemento, la vocación, que el objetivo tenga que ver con eso. Que entienda que además que es una aceptación y no una elección. Siempre hablo mucho de esto. Es decir, tú no eliges lo que te gusta, tú aceptas lo que te gusta. Tú eliges que tu vocación profesional, a pesar de que todo pinte fatal, es ser pintor, ¿vale? A pesar de que nadie te va a dar de comer o de ser escritor, ¿no? Entonces, es una aceptación es un proceso de aceptación. Entonces, como es aceptar, estate tranquilo, no puedes equivocarte, no has elegido mal, porque ya te ha elegido eso a ti, ¿no? Digo eso, y digo además dos cosas muy importantes a la hora de elegir y concretar. Digo que no pasa absolutamente nada si cambias mañana de opinión. Creo que hay mucha gente muy infeliz y muy obsesionada por trabajar de lo suyo. Y creo que eso deberíamos replanteárnoslo mucho, volviendo un poquito al mundo que está cambiando y las profesiones con lo que cambian. Dejemos de sufrir por trabajar de lo nuestro en dos sentidos. Si estás trabajando de lo tuyo y crees que eso te debería hacer feliz y no te lo está haciendo, no te obsesiones por trabajar de lo tuyo. O no lo justifiques porque estás trabajando de lo tuyo. ¿Vale? Yo hubo un momento también, en algunos momentos de mi vida, he creído que odiaba la comunicación, pero como trabajaba de lo mío, y ahora que trabajo como consultor y hago lo mismo realmente, pero a lo mejor tengo la capacidad de elegir mis clientes y demás, me dan cuenta que me encanta. Que el problema es que en ese momento pasaban cosas que me hacían no disfrutar de ello. Bueno, pues decía, no te obsesiones por trabajar de lo tuyo, por lo tanto, no justifiques todo por trabajar de lo tuyo, y al revés. Si no trabajas de lo tuyo, no te traumatices. Si es que elegimos trabajar de lo nuestro, un proceso habitual, el universitario típico, ¿no? Con 18 años. A ver, 18 años, ¿qué sabes de la vida? Eliges una carrera, eliges ya un camino, que normalmente está base a mitos o a una idealización de la profesión. Es que es normal que eso va a condicionar toda tu vida.
O sea, haber elegido estudiar Derecho con 18 años te va a obligar toda la vida a ser abogado, aunque no quieras ser abogado, o abogado, o otras cosas que pueda hacer un graduado en Derecho, ¿no? Pues yo creo que ni nadie desde arriba ya no te con un papelito, mira, es que este no trabaja de lo suyo, ¿no? Nadie te está echando cuenta, nadie te está ahí controlando. Entonces creo que tenemos que ser más relajados con eso. Entonces, si cambias de opinión, no pasa nada. Y último punto que siempre digo, cuando es interesante, ponte un objetivo concreto, en base a la vocación. No pasa nada si cambias de opinión. No pasa nada si no es de lo tuyo. Y siempre digo, ten siempre un plan B y un plan C. Hablo de la mercería. La mercería viene por una directora creativa que escuché decir, cuando estaba en la universidad, escuché decir, a ver cuando dejo esto y abro mi mercería, ¿no? Y ella se refería a ese plan B de cuando esto me arte, yo voy a abrir una mercería o una casa rural muy típico de la casa rural, ¿no? Yo era publicista o era periodista y ahora he abierto una casa rural, ¿no? Bueno, yo siempre digo que hay que tener un plan B y un plan C. Porque, ¿qué pasa si cuando tienes ese plan A no eres feliz? ¿Qué pasa si no lo consigues? ¿Qué pasa si creías que va a ser de una manera y es de otra? ¿Qué pasa si ese plan A ha desaparecido? ¿No? O porque el mundo profesional cambia mucho. Es muy importante tener un plan B y un plan C. Por eso los tres deseos. Pido que esos deseos no sean siempre el mismo puesto. Tal, digo, ¿no? Es que a lo mejor tu deseo A es ser director de comunicación, el segundo deseo es ser panadero y el tercero es ser guía turístico. Y no, y está genial. Y mañana a lo mejor pueden cambiar, pero si bien es cierto que sin el miedo a, uy, yo no tengo claro lo que tengo, porque es normal que yo entiendo que se da miedo y que no es bueno o no es fácil tener claro lo que quieres, está bien concretar un poquito porque te puede ayudar a decidir y predisponer a la acción. Voy a rescatar varias ideas de lo que has dicho porque, claro, pensándolas se me han ocurrido varias frases. La primera es la que escuché hace tiempo que decía, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años, el segundo mejor momento es hoy. Claro, hay mucha gente que le tiene miedo a ese cambio, de se mete en una dirección y ahora cambiar, tienes 26 años y acabas de terminar la carrera, has visto que no te gusta, que no te quieres dedicar O a a lo ese mejor también sector tienes un máster y y ya ya, he dedicado la carrera y un máster y he gastado dinero en mi familia en hacer esto. claro. Entonces, para esas personas yo les diría, oye, cuando hay un estudio que se hizo de 1000 personas que se les preguntó de que se arrepentían antes de morir y todas coincidían en que lo que se arrepentían, lo que más se arrepentían en esta vida era no haber hecho lo que ellos realmente querían y al final acabar haciendo lo que los demás querían que hiciera, sus padres o la sociedad o al final. Entonces, tío, haz lo que te gusta y atrévete, atrévete, aunque luego fracase, aunque te lleves el palo, aunque sufras, que la vida a veces es sufrimiento y dolor, que cambiar de dirección duele. Yo lo he hecho, yo he dejado la carrera y duele, todo el mundo está en tu contra, nadie lo entiende. Es doloroso, pero al final te lleva esa satisfacción de decir, pero he hecho lo correcto, he hecho lo que quería, ¿sabes? Dime, dime. Iba a decir una cosa muy al hilo de eso. A mí cuando hablo con mis amigos o con gente que me pide ayuda, y de verdad que soy consciente que puede parecer que este consejo es desde el que acabas de dar es desde el privilegio. Mm, Es decir, es fácil decir atrévete cuando, por ejemplo, es fácil emprender cuando si la cagas no acabas debajo de un puente, mm, ¿vale? Eso es verdad, ¿eh? Entonces, yo soy consciente que lo hacemos desde un privilegio, pero también soy consciente que más gente de la que pensamos tiene ese privilegio y más gente de la que se considera tiene ese privilegio. Yo a casi todo el mundo que tiene esta conversación le he dicho, no vas a acabar debajo de un puente. Es decir, no tomes decisiones continuamente como si te equivocases, te mandase directamente bajo un puente. Tienes un círculo de personas, una red, gente que te estamos aquí para apoyarte y que preferimos que seas feliz haciendo una búsqueda, aunque esa búsqueda no llegue a buen término, a que seas una persona amargada e infeliz no iniciando ninguna búsqueda. Entonces, no podemos tomar todas las decisiones pensando cómo se va a bajo un puente. mm. Porque en algún caso es real, ¿vale? En ese caso pasa de nosotros, somos unos puñeteros privilegiados, estamos hablando desde nuestra atalaya. Pero en la mayoría de los casos, tú te crees que estás más limitado de lo que estás. Creo que ahí es importante. Totalmente de acuerdo. Claro, a mí mis amigos me decían, tú te puedes hacer eso porque tienes tus padres que te sustentan, pero yo también les hacía la pregunta, oye, ¿y a vosotros no? ¿No os Ya. haría lo mismo vuestros padres con vosotros? Claro, claro que lo harían. Como tú dices, hay más personas que se lo pueden permitir de las que pensamos, pero evidentemente hablamos desde el privilegio, hablamos desde una situación en la que yo me lo he podido permitir, como hablábamos antes, también hay que tener en cuenta la experiencia de cada uno, es distinta. Pero si yo me lo puedo... A ver, yo me lo he podido permitir y yo no tenía unos padres que me pudiesen apoyar, o sea, tengo mis padres, pero pobres no podían apoyarme económicamente y yo me he podido permitir cambiar de rumbo
Y yo me he podido permitir dejar mi puesto de director en una agencia y ser becario, que era yo en Loyola entré como becario Mm, porque quería acabar la tesis doctoral y la opción que me ofrecía Loyola es becarme un año, pero beca de ujú, toda la vida. A ver, pues estuve más apretado ese tiempo y tuve que tirar de ahorros, pero bueno, a mí me hubiera parecido más irresponsable por mi parte, sabiendo que tenía una vocación, no haber ido por ella que haberme quedado donde estaba. mm. Entonces, joder, si yo... Por eso te digo que me da miedo a veces dar consejos desde mi vivencia, porque es verdad que yo digo, joder, si yo he podido, también creo que más gente puede hacerlo, ¿no? Ujú. Otra cosa que no se me olvide, que ya lo he dicho en algún momento, así como en la entrevista, reconozco que las cosas brillan y no se ve la de mierda que hay por debajo. Es decir, no se ve lo que he pasado para llegar ahí, no se ve el esfuerzo que he tenido, no se ven esas cosas y que no todo, entiendo que todo el mundo no esté dispuesto ni quiera hacerlo y me parece perfecto, ¿eh? O sea, no todo el mundo... Pero yo me valía más la pena el esfuerzo y pasarlo mal que seguir trabajando en un trabajo que no me hacía, no me está, un trabajo que no me terminaba de hacer feliz o saber que tiene una vocación y no cumplirla. Hay días malísimos. En esa búsqueda hay días malísimos, pero malísimos que, vamos, que llega a un punto en el que sí, sí, totalmente. Totalmente. Una de las cosas más difíciles que veo es monetizar tu vocación. ¿Qué consejos darías para monetizar? Sobre todo los emprendedores tienen esa dificultad de monetizar su vocación. Claro. Pues volvemos otra vez a la comunicación y al marketing, ¿no? De nuevo. Quizá hay un libro, no es exactamente, bueno, hemos oído hablar del concepto de Ikigai mucha gente, ¿no? Sí. La razón de ser que hicieron los japoneses y hubo un libro pero no es exactamente, el libro no es fiel a la realidad de la filosofía japonesa, pero tiene un gráfico muy curioso, pongo en clase ese libro, que habla de, el Ikigai no es realmente esto, pero dice, oye, la pasión que llama ese libro es el elemento, es decir, lo que eres bueno y se te da bien, pero añádele dos cosas. El mundo lo necesita y te pueden pagar por ello. Mm. Entonces, yo lo que haría pensaría, un poquito miraría al otro, ¿no? Es decir, mira, aquí puede valer un consejo bien del mundo empresarial. Una cosa que el marketing vive ya los últimos años es que es la orientación del mercado. No hay una empresa en su sano juicio, que es una gran empresa, que no se enfoque al mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Antes nos enfocaba mucho al producto, ¿no? A hablar de mí y de mi ombligo. Y luego lo intentaba colocar. Y ahora lo que hace las empresas es escuchar lo que la gente necesita y ver cómo le soluciona esa necesidad. Te voy a poner un ejemplo claro. No hay una empresa de coches en su sano juicio que se defina como un fabricante de vehículos, porque las cosas están evolucionando. No todo el mundo compra un coche y demás. ¿Qué necesidad al final satisface esa empresa? Una cosa que no va a moverse nunca, la movilidad. Todo el mundo va a necesitar moverse, ya sea en un coche propio, en un taxi, en un, yo qué sé, patinete o en una bicicleta. Entonces, ¿cómo se definen actualmente las empresas de vehículos? Soluciones de movilidad. Y eso te hace entender tu negocio y tu vocación en este caso en torno a algo que necesita la gente. Pues trayendo ese consejo a las personas haría lo mismo. Yo, ¿en qué soy bueno? ¿Qué puedo solucionar? Y qué la gente necesita que le solucionen, ¿no? ¿No? ¿Qué necesidad tiene la gente que yo con mis herramientas le puedo solucionar? Y creo que eso puede ayudar a monetizar, acercar, por lo menos. Sí que evitaría monetizar, por ejemplo, hablando de redes sociales, ¿no? Un pecado que había ya hace 10, 15 años con las redes sociales y que sigue habiendo ahora. Es difícil monetizar puramente solo de la red social, ¿no? Es decir, hay que entender que esto es tus ingresos si eres un creador de contenido, por ejemplo, son diversos. Entonces, querer ganar dinero solo de lo que me da YouTube o solo de poner anuncios en mi perfil social o blog tal, es difícil monetizarlo, a no ser que seas un influencer que te paga las marcas por lo que sea. Creo que hay que entender que es una de las vías para darte a conocer a la gente y que se generen de verdad beneficios en tu vocación, ¿no? O en tu trabajo. Veo que hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que como tú dices antes, no se quieren quedar en el mismo trabajo para toda la vida. Antes, Ujú. como decía, el botones del banco podía aspirar a director de sucursal. Pero yo veo que, como dices, hay pasas por varias profesiones. Claro, mi generación no quiere los típicos trabajos de barrendero, camarero, y eso está siendo así. O sea, la mayoría de mi generación creo que aspira a carrera y a un trabajo de mano de obra cualificada y especializada. ¿Crees que eso nos está haciendo más infelices a nuestra generación de no ser capaces de valorar esos trabajos?
Ya no valorar las cosas sencillas, ¿no? Mm. Eh, Aquí habría mucho debate. ¿Por qué realmente lo quieres? Si es lo que realmente lo que tú quieres o realmente lo que esperan de ti, ¿no? Que es que a lo mejor realmente te haría feliz la vida sencilla de una profesión sencilla, ¿no? Yo siempre me acuerdo de mi primo, que seguro que no va a ver esto, pero me parece un caso muy así. Mi primo malagueño, un poquito más mayor que yo, pues trabajaba, tenía prácticamente la vida resuelta, ¿no? Iba a poder heredar el negocio de su familia, unas tiendas concretas y demás, y bueno, pues su carrera, lo que sea, ¿no? Y él al final un día se escuchó y dijo, si es que esto no me hace feliz. Y se fue a vivir a nuestro pueblo, que es un pueblo en el norte de Cáceres, en la Sierra de Gata, muy pequeñito, y ahí vive hace unos cuantos años como agricultor, tiene sus cabras, tiene ahora su queso ecológico que vende por castigo porque está buenísimo. Sí, vaya a su novia y tiene sus hijos y es súper feliz. Entonces yo creo que también ahí se escuchó y él pensaba que tal. Entonces yo creo que eso nos hace infeliz primero porque no sabemos si es realmente lo que queremos. Y eso es un problema. Luego también me pasa mucho con los alumnos, muy vinculado a esto, que no somos conscientes de lo malo que es ciertos puestos de trabajo. Es decir, todo el mundo quiere ser director. No tiene ni idea de lo que es ser jefe. O sea, ser jefe es horrible. Es horrible. O sea, a mí lo que más me pesó sobre mí es el momento que me ascendieron y me hicieron director de un área, de la agencia, ¿no? Porque como te importe, estás jodido. Como te importan las personas, estás jodido. Porque te lleva los problemas a casa, porque te preocupas por ellas, porque además no está en tu mano subir el sueldo. Aunque sea tu propio negocio, muchas veces no puedes subir el sueldo todo lo que te gustaría. En este caso, ni siquiera eso. No eres un mando intermedio en el mundo actual. Entonces, no tienes capacidad de decisión sobre sus sueldos. No tienes capacidad de gestionar sus días buenos o días malos. Todo el mundo los tiene. Entonces, realmente ser jefe es horrible. Yo creo que la gente romantiza. Ah, yo quiero ser jefe porque mando. Es que no tienes ni idea de lo que dices. Eh, es lo peor ser jefe. Total, Es sí, verdad, ¿eh? sí. Y yo cuando veo a mis, que sea, algún amigo que hace un puesto de dirección, siempre digo, joder, la soledad del jefe, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Ya no sabes quién es realmente tu amigo o quién no. Eso da, pues es un poquito. Y que tienes que ser un ejemplo también. Claro, además tienes que ser un ejemplo y además te exiges mucho más a ti, desconectas menos, ¿no? Entonces, creo que también os hace infelices porque creo que hay una carrera como muy loca a ascender y de un puesto de dirección y te das cuenta que a lo mejor un puesto de dirección no es una buena noticia. Vale, llevas un recorrido de alrededor de 20 años, corrígeme si Sí. me equivoco, siendo profesor. Profesor un poquito menos, mejor 15, ¿no? Vale, ¿cómo ha cambiado los alumnos? ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues nunca sabes si el cambio es ellos o el cambio eres tú. Porque, mira, me lo dijo que no sé si, bueno, no sé si profesor, si fue profesor tuyo, José Antonio Muñiz, Sí. que es, bueno, es fue el director de departamento cuando llegué a Loyola y es el decano. Me dice, Andrés, lo malo de esta profesión, cuando me dio la bienvenida a Loyola, lo malo de esta profesión es que los alumnos tienen la misma edad siempre, pero tú no. Y es verdad. Y es una cosa que pesa sobre mí un montón, porque claro, es difícil saberlo porque cuando empecé a dar clase me confundían con un alumno, ¿vale? Porque a lo mejor era incluso más pequeño que ellos o me llevaba solo un año o dos. Cuando llegué a Loyola, por ejemplo, pues me llevaban, a lo mejor les llevaba 10, entonces podía ser su hermano mayor, pero ya estoy empezando a poder ser su padre. Entonces, claro, eso hace que mis perspectivas también estén un poquito viciadas, ¿no? Yo me hago más mayor, pero ellos no. Sí que lo que me preocupa, o lo que sí que veo claro, es, me preocupa eh, la poca capacidad de crítica a veces. Es decir, el aceptar y tragar cosas que dices tú, pero esto es una, ¿sabes? No, no, como no tienes espíritu crítico y confundir rebeldía con espíritu crítico. O confundir llevar la contraria con espíritu crítico, ¿no? No creo que sea exactamente lo mismo. Es decir, si tú llevas la contraria porque sí, pero no hay ninguna profundidad en esa reflexión, no hay un espíritu crítico. Entonces me preocupa que cada vez veo menos crítico al alumno. A veces me preocupa que cada vez veo dificultades en la creatividad, ¿no? Una ocurrencia no es creatividad, es una ocurrencia. Cada vez que veo más dificultad en eso. Pero realmente no veo grandes cambios. Hombre, el cambio que llevo, que lo llevo muy mal, y ellos lo saben si alguno me escucha, es que les cuesta más mantener la atención. Y por ende, en clase hablan más, despistan más, hacen que dificulte tu labor como profesor. Pero es normal.
los nuevos generaciones tienen cada vez más frito el cerebro y están acostumbrados a una atención dopamínica de un Mm. TikTok. Entonces, les cuesta mucho mantener atención. Les ves súper hiperactivos a todos, pero no pueden estar quietos. O sea, no lo soportan. Que aunque tú hagas una clase que les guste y te dicen, no, sí me gusta tu clase, pero es que es algo superior a ellos. Mm. Eso es lo que veo en la nueva generación, es que lo único que digo yo, uff, me preocupa. Yo he pecado de no valorar lo suficiente a algunos profesores, pero porque tampoco tienen ni idea, como viven en esa burbuja, Claro. no sabes todo lo que pasan ni toda la trayectoria que tienen. Y también que tampoco pasas el tiempo suficiente con los profesores, creo, como para poder establecer una relación que los conozcas bien. ¿Tú ves que el respeto por los profesores está disminuyendo? Me encanta esto. Aquí voy a ser un señor mayor, ¿eh? A ver, insisto, desde que yo siempre creo que todas generaciones tienen cosas buenas y yo siempre creo que los alumnos tienen cosas buenas y al final eh, siempre es normal ver que cada vez van peor las cosas y tal. Pero sí que creo que hay una cierta familiaridad que antes no había y que a veces ya es una falta de respeto. O sea, tengo alguna anécdota este año que no viene al caso aquí contar, de decir, se te olvida que estás en un aula y se te olvida que soy un desconocido. O sea, no me debes respeto por ser tu profesor, no es un tema ya solo de jerarquía, no va por ahí, ¿no? Y además que la figura del profesor ha cambiado mucho. Hablamos antes de empezar a grabar del plan de Bolonia, y a mí una cosa que me apasiona del plan de Bolonia es la formación por competencias. Yo mis asignaturas las diseño por competencias. Es decir, no pienso en contarte un contenido que tú me vomites un examen, pienso que quiero que desarrolles algo al final de este curso, unas capacidades, unas habilidades, y el contenido es una parte, pero yo creo que desarrolles otras habilidades y yo seré como un entrenador que te acompañe. Entonces entiendo que es verdad que hay más horizontalidad, pero hay una falta de respeto en el sentido que se te olvida que soy un desconocido, que me tienes que respetar como respetas al compañero de al lado, que no Mm. me puedes hablar tan esto, ¿no? Es cierto, me preocupa sobre todo por su futuro, por el futuro de ellos. Porque luego pasa mucho que los empleadores que hablan mucho conmigo dicen, joder, esta gente que ha entrado a hacer prácticas, no voy a cogerme con ellos porque es que no saben estar. No saben mandar un correo, no tienen corrección. Entonces depende, al final esos perfiles acaban dependiendo de que su capacidad para colocarse en función de contactos, no en función de sus propios méritos. Y que parece un argumento muy malo, pero la edad y la experiencia significa que saben más que, a veces saben más que el joven, ¿no? Sí, Y el sí, sí. joven se cree que sabe más. Que a mí me ha pasado, ¿eh? Que yo he faltado al respeto a personas mayores y yo he tenido que hacer un trabajo de humildad y de bajarme enorme. Ahora los correos escribo siempre de usted, yo no hablaba nada de usted, tú todo el rato, y a los profesores también, como en Loyola, te dicen que le hablen de tú, Sí, pues claro. no adquiere esa Es que me pones costumbre. 20 años más aún. Entonces, Claro. no, y porque Loyola, como en otras universidades, que cada vez se fomenta más esta cercanía, ¿no? Mm. Y creo que vamos hacia un mundo cada vez que haya más cercanía entre el profesor y el alumno, y eso lo aplaudo y es necesario, ¿no? No, me acuerdo cuando yo iba a la universidad, ¿no? Que los profesores teníamos una tarima. Es que ya eso ya era como, uff. Y me acuerdo un profesor mío de Derecho que venía con una trila a dar la clase. Entonces ya marcó una diferencia brutal con el alumno. Tú me has visto en clase y necesito estar mezclándome con vosotros, estar cerca de vosotros, sentarme con vosotros, ¿no? Pero es que es normal, porque te estoy acompañando. Yo no soy el protagonista de la clase. El protagonista de la clase eres tú. Y yo te acompaño. Pero yo no. Aquí yo esto me lo sé y estoy harto de sabérmelo. Mm. Aquí es para que tú desarrolles algo, no por nada más. Vale, ¿y tú por qué crees que la mayoría de los alumnos están en la universidad? Eso es muy interesante. Yo creo que no todo el mundo debería estar en la universidad, ¿no? Mira, eso ahí sí que te doy la razón. Decías tú antes al principio de la conversación, ¿no? De, oye, no todo el mundo tiene que tener un título. Estoy de acuerdo en que, que hay que valorar la universidad lo que es, pero también es necesario que a lo mejor hay gente que no tiene que estar en la universidad, porque está haciendo más infeliz ahí. Creo que hay mucha gente que está por estar. Yo decía cuando estudiaba que la universidad era una guardería para mayores de 18 años. Buah. Para que no tuviese el impacto con la realidad. Y cuando acabas la carrera, de verdad tenías el impacto. Y te dabas cuenta de, esto era la realidad, ¿no? Entonces, tiene ese punto también la necesidad de alargar tu periodo de protección. Y muchas veces la gente estudia un máster por alargar la protección un año más, ¿no? No en el caso de mi máster, por suerte, que la gente está para crecer profesionalmente, pero hay muchos como, qué miedo, voy a hacer un máster, ¿no?
Eso es que es una realidad. Con 18 años decimos que con 12 años la gente es súper madura, pero la realidad es que con 18 nadie tiene las narices de ir al mundo exterior, ¿no? Y tienes que irte a una universidad. Entonces, sí creo que si culpamos mucho a la presión, a los padres, a la sociedad, pero también se está cómodo estar en un sitio seguro donde te van a cuidar. Y, no, y aquí, muy importante, universidad pública, privada, da igual, ¿eh? Una universidad por naturaleza te va a dar 4 años más mínimo en los que tienes unas rutinas y estás protegido. Pero efectivamente creo que hay que valorar también en que hay gente que tiene unas habilidades diversas o diferentes que no las saca partido si solo piensa en la universidad. Eso es verdad. Y creo que hay mucha pérdida, ¿no? O si va a la... O ya no solo la universidad, ¿no? No vamos eh, a pensar que la universidad es mal. No, a lo mejor diciendo mal el camino universitario. Es que la universidad no es más que la carrera y que el título. Yo siempre digo que la universidad es una estación de trenes, donde pasan muchos trenes cada día. Y lo guay de estudiar una carrera no son solo las clases y no es tener un título. Es que pasan muchas cosas fuera del aula, pasa mucha gente por delante del aula, compañeros, profesores, ponentes, actividades que te pueden hacer crecer un montón como persona y como profesional que un simple título. Entonces, si vas a la universidad a sacar un título, mal vas, porque no vas a aprovecharlo. Mis amigos de la universidad, que todavía soy amigo, nos juntamos todavía, se ríen mucho de mí. Yo era el delegado en la clase. No tendría mucho mérito porque en la clase, cuando yo estudiaba carrera, eran muchas chicas, yo qué sé, éramos ciento y pico, pues 100 chicas, 10 chicos, ¿no? Fue normal que un delegado fuera un chico, pero se ríe mucho de mí porque dije una vez que yo no venía a pasar por la universidad, sino que la universidad pasase por mí. Y es como el colmo del empollón, ¿no? ¿Qué vas a decir tú, no? Pero es que creo que explica muy bien mi paso y lo que yo creo que aconsejaría a alguien que fuera a la universidad. Quizá va a ser de la risa de que se riesen de mí, porque para mí ir a la universidad, de verdad, eh, fue un hito. Fue un hito familiar, fue un hito personal, ¿no? Yo, en el entorno donde había nacido, nadie hubiera dado un duro que yo hubiera acabado de la universidad, ¿vale? Entonces, valoraba mucho cada momento allí. ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia? Pues mira, me voy a quedar con una cosa que me he quedado pensando cuando has dicho, había un estudio con la gente que fallecía, que Decía que se arrepentía efectivamente, de... ¿no? Que pensaban, mira, yo he hecho un ejercicio este año, yo todavía me pongo propósitos, no sé, si un propósito fue un día sacar una tesis doctoral y mira, ¿no? Ujú. Nunca sabes, ¿no? Que está muy bien que cosas que hemos hablado hoy que la tomen como consejo, ¿no? Que escuchen su vocación, que cuiden sus medios sociales, que sepan que marca personal no es solo venderse, sino que sean conscientes que ellos tienen una presencia y demás. Que si tienen un proyecto de emprendimiento o un negocio, que cuiden la comunicación, que es un intangible fundamental. Todas estas cosas están genial. Pero yo este año me he preguntado, ¿qué creo que mi yo de 80 años, si llego a esos 80 años, me diría a mi yo de ahora? ¿Qué consejo creo que me daría, no? Y no lo sé tú, pero yo como que lo vi muy claro. Vi claro que me diría, trabaja menos. No hace falta que trabajes tanto, pero que me diría, obviamente, cuídate a nivel de salud, cuídate más, ¿no? Porque luego me dejas más estos achaques, ¿no? Pero también creo que me diría, disfruta más de la gente que te quiere, de las cosas que te hacen bien, de las cosas que te hacen feliz. Entonces, que está muy bien que me hagan caso un poquito en estos consejos que hemos dado, pero que al final se pregunten, bueno, para mí, de verdad, ¿qué es lo que vale? Porque sé que está muy manido, pero es verdad. Mañana puede pasar cualquier cosa. Y si yo creo que hay algo que cambia la vida de alguien, es perder un familiar, alguien muy cercano, y de verdad te cambia radicalmente la estructura de prioridades, que no esperen a que perder a nadie para tener ese cambio de estructura de prioridades y que sepan que lo primero es que estamos aquí, que son 2 días y que lo mejor es querer a los demás, cuidar a los demás, cuidarse uno mismo y poco más. Pues muchísimas gracias, Nada, a ti por Andrés, por invitarme. aceptar la entrevista. Buah, es increíble, me lo he pasado súper bien. Yo también, muchas gracias, espero que sí.